¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Por alguna razón mi cámara no está funcionando. Estaba funcionando y dejó de funcionar. Se congeló el CAPI. Sí me escuchan, pero no se ve nada. ¡Qué bien! ¡Qué fenomenal! Bueno, qué manera de empezar, de verdad. La cámara dejó de funcionar así de repente. Trataré de hacer algo mientras me pueden escuchar. ¡Qué desastre! Bueno, estas cosas pasan también. Denme un segundito que yo trato de resolver aquí mientras seguimos la conversación. Les decía, eh, partido difícil, partido complicado, partido en el cual nuestro pasado se enfrenta contra nuestro presente, porque bueno, no podemos obviar que el buen Maximiliano Allegri está en el banquillo de nuestros contrincantes. Tenemos las alineaciones titulares. Veamos un minuto a ver si ya se conecta la camarita. Y también algunas declaraciones de los protagonistas, como el mismo McKennie. Igor Tudor está declarando en este momento en DAZN, estadio absolutamente lleno. Así que veamos en el ambiente, obviamente, totalmente vendidas todas las entradas para este partido. Tenemos varios representantes miembros de la comunidad de Pueblo Juve en el estadio que han podido conseguir este gran sueño, ¿no?, de participar. Veamos si se prende la cámara. ¡Hey! Tenemos cámara, bienvenidos, bienvenidos. Ahora sí, disculpen, mil disculpas, pero bueno, así es, las cosas. Eso es lo bonito del live, puede pasar cualquier vaina, tú puedes tener todo listo, tenía todo listo y yo sentado aquí media hora teniendo todo listo, las alineaciones, el directo, todo, se prende el live y deja de funcionar la cámara, cosas que pasan. Pasemos al chat rapidito para saludar. Oigan a Capo, saludos familia, fino a la fine, Forza Juve, vamos por esos 3 puntos, nos dice Carlos RG, Forza Juve desde Nicaragua, vamos que tenemos que ganar. Un fuerte abrazo a ti, Carlos, y a todo Nicaragua. Daniel Figueroa, chao pueblo, hoy esperemos hoy ganemos, aunque soy de los juventinos que extraña el entrenador del equipo contrario. Hay muchos de esos, ¿eh? Leo Tomás, chao pueblo. William Bendramin, chao pueblo, buenas tardes para todos. Forza Juve siempre, gracias William, siempre conectado. Manuel Santos Vieira, vamos, fino a la fine. Sam Carr, hola, buenas tardes. Forza Juve, fino a la fine. Grande Sam, primera vez que te veo aquí quizás. Bienvenido y gracias por estar. Luis Vallejo, saludos hermanos Bianconeri, Capo, Mute, sí, fue un desastre, un desastre. El comienzo fue un desastre. Les pido una disculpa, pero como pueden ver, nada, cuestiones de IT. Veamos ahorita sí un poquito que me decían, reinicia Capi. No, reiniciar es un problema, reiniciar. Mal augurio, Capi. Bueno. Saludos a todos, Forza Juve, nos dice Antonio Pereira, grande, Danilone Martínez, esperemos ganar este partido, siempre es bueno ganar a nuestros rivales eternos. Tenemos Capi, no te preocupes, yo vamos pueblo, vamos a ganar. Un fuerte abrazo a Carlos Carbonara en México, un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Adrián Shepis, Forza Juve, saludos desde Ecuador, qué lindo, cuando nos empiezan a decir de dónde se conectan siempre me llena. Un fuerte abrazo Ecuador. Jair González, desde México también, nuestro miembro. Buongiorno pueblo, esta vez no soy muy optimista, pero no diré nada hasta que acabe el partido. Ojalá el desempeño del equipo suba, porque la columna vertebral está debilitada. Roberto Sánchez, Forza Juve, saludos hermanos desde Baja California Sur, México. Espectacular, Roberto, gracias por estar aquí. Saludos desde Madrid, nos dice Javier González. Fuerte abrazo a ti, Javier. Imagino que irás al Real Madrid Juventus, que por cierto, buenas noticias, ya que varios de los jugadores del Real Madrid están lesionados y no podrán jugar ese partido. Carlos Mendoza, Antesana, Forza Juve, saludos de Perú. Fuerte abrazo a Perú. Intempo Dance, nuestro milanista infiltrado. Hola pueblo y Forza Milan, dice él. Fernando Lezama, Forza Juve con todo. Saludos desde Chihuahua, México. Bello. Buenísimo. Bueno, chicos, veamos un poquito. Primeras declaraciones oficiales por parte de la Juventus fueron de Weston McKennie, quien en sus declaraciones le preguntaron sobre Allegri. Y él dijo, bueno, pues me saca una sonrisa siempre que lo veo, él nos conoce muy bien, obviamente a muchos de los que estamos aquí desde que él estuvo, seguramente sabrá cómo jugamos, pero nosotros también los hemos estudiado muy bien a ellos y estamos preparados para vencer. Son las palabras de McKennie. Mientras tanto, también van llegando las declaraciones de Igor Tudor,
que pues obviamente también tiene sus momentos, ¿no? Muchas quejas por parte de muchísimos tifosi sobre la rueda de prensa que tuvo. Empieza a perder crédito en términos de su forma de comunicar, le está afectando, le molesta a mucha gente. Tenemos un infiltrado, no chicos, Intempo siempre ha estado aquí, siempre ha sido milanista. Forza Juve, hoy Tudor se gradúa de técnico, antes mi querido Allegri, veremos. Oliver Di Pillo, chao pueblo, salimos con una media cancha sin creatividad, dependemos como es habitual de los chispazos de Yildiz y Conceição. Bueno, Oliver, lo hablamos muchísimo durante esta semana, los directos de la semana, que somos muy dependientes a las individualidades, pero como equipo quizás podemos pasar un poco de problemas, ¿no? Ronnie Frasino, saludos desde Madrid, perdón, desde Miami, pendientes de esta transmisión. Gracias, Ronnie, disculpa que no leí bien la ciudad. Efraín Martínez, otro de nuestros miembros, hola pueblo, llegando, hay que ganar hoy sí o sí, demasiados empates ya. Danilo Leonel Martínez, yo creo que la clave estará en el medio campo. El que gane el medio campo se llevará el partido. Y bueno, Danilo, me das con este mensaje justo la asistencia perfecta para mostrarles la alineación oficial titular de la Juventus, y es la que ven aquí en pantalla. Di Gregorio en puerta, 3-4-2-1 como siempre, que hemos mantenido con Tudor. Gatti por derecha, Rugani titular por primera vez en Serie A con la Juventus en el medio, y Kelly en la parte izquierda. Bremer no fue ni siquiera convocado, no está bien Bremer, no fue convocado, por ende no está disponible. En su puesto fue convocado Pedro Felipe de la Next Gen, la cual perdió hoy 2-4 en casa, pero muy poco probable que vea minutos Pedro Felipe. En cuanto a la media, Kalulu por derecha, la dupla interna es Locatelli, McKennie. Recordemos que Thuram venía tocado, hizo varios diferenciados y solo ayer pudo por fin hacer el entrenamiento junto al resto del grupo, así que McKennie vuelve a la titularidad ahí, y Cambiaso por izquierda. En la fase de ataque, Chico Conceição e Yildiz se vuelven a postular de titulares después del partido de Champions League, y vuelve a ser titular Jonathan David, y ahí pues hay muchas preguntas sobre por qué Jonathan David de nuevo titular, ya que mucha gente quedó bastante desilusionada con su rendimiento contra el Villarreal durante el partido de Champions League. Y eso justo se lo preguntaron a Igor Tudor, así que veamos qué nos dice nuestro entrenador de por qué Jonathan David de titular. En DAZN, previo al partido, declaró: David en ataque, elijo al que es más adecuado. Hoy es él, pero todos juegan, incluso los que están en el banquillo y luego no entran. Encontrar continuidad en el rendimiento es algo que puede pasar, pero ningún equipo en el mundo puede rendir al máximo durante los 90 minutos. En Villarreal hicimos un gran segundo tiempo, pero ellos tuvieron más ocasiones en el primero. El equipo está ahí, intentamos hacer las cosas durante todo el partido. No es fácil porque nosotros también tenemos límites. Rugani en defensa, no le dije nada, es un jugador fiable, tiene muchos partidos a sus espaldas. Vamos con Kalulu a la derecha junto a Gatti, ellos son peligrosos allí con Rabiot y Pulisic. Gabbia por Modric no está, se juega en equipo por línea, que gane el mejor. Así que bueno, y eso nos da la alineación titular en cuanto a el Milan, que juega con un 3-5-2. Mañana en puerta, Tomori, Gabbia y Pavlovic son los defensas. Y en el mediocampo, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot y Bartesaghi. 2 puntas, Jiménez, Pulisic. Entonces, al comentario de Danilo que dice: quien gane la media gana el partido, pues con todo dolor en el cuerpo les digo que va a ganar el Milan, porque si vemos el media campo del Milan, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, bueno, lo quitamos de encima y nosotros nos ponemos con Kalulu, Locatelli, McKennie y Cambiaso. No sé, díganme ustedes qué opinan. Tudor y sus cosas, como dice el meme, ¿me quieres ver la cara de estúpido? Mientras tanto, Gunnar Pavlus nos pone: hoy podemos ganar, gente. Forza Juve, fino a la fina. No se olviden dejar ese me gusta, chicos, también. Ojalá pueda jugar Joao Mario más de 30 minutos. Vamos, JD, despierta. No te conviertas en amigo del holandés errante. Grande.
Danilo Martínez, ya perdimos el mediocampo. Te dije, Danilo, una vaina, tú ves esos nombres, tú dices, bueno, estamos jodidos entonces, porque de verdad que es una cosa de locos de verdad lo que plantea el Milan. Pero hablando de eso, pues tampoco es que el Milan es un trabuco, digamos, que no puede perder, ¿no? Porque sí es cierto que en la media cancha quizás ellos son más fuertes. Yo pienso que su defensa es bastante débil, bastante débil. El único problema que veo con la alineación nuestra es que Tudor pues optó, y no estoy diciendo que sea malo o bueno, pero optó por poner a Lulu para defenderse en la banda donde está quizás el eslabón más débil en cuanto a la mediocampo del Milan, ¿no? Que es justo Bartesaghi. Que bueno, ok, entiendo, pero por ahí es por donde podríamos atacar y Kalulu no es necesariamente el atacante ideal de ese lado. Piero, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, gusto verte y de una te lanzo la alineación titular oficial. Justo Capo estaba preguntando por ti y Marco Antonio Solís ya llegó, está aquí. Así que dinos la tuya sobre esta alineación titular de la Juventus. Bueno, nada, gracias. ¿Cómo están todos? Yo creo que era lo que ya se hablaba desde ayer, ¿no? Por ahí se había soltado que Turán iba a descansar, que no iba a arrancar, que no iba a arrancar el primer tiempo. No sé si McKennie realmente sea el indicado, pero imagino que por un tema de despliegue, por un tema de correr y pelearlas todas, pues está ahí, ¿no? Con Miners creo que no te da eso. La línea de 3 me preocupa un poco porque no está Bremer, pero creo que Rugani cuando se le ha necesitado ha estado, no lo ha hecho mal como defensa central, y me parece correcto que Tudor no ponga a Gatti como el defensa central, porque siempre nos ha dejado un poquito en debe, ¿no? En ese lado. Creo que él funciona mejor por derecha, cuando no tiene tanta responsabilidad. Bueno, Kalulu, imagino que lo hace por un tema más defensivo, ¿no? Para poder aguantar un poco y de ahí imagino que Cambiaso, McKennie, Locatelli se tirarán al medio y Kalulu bajará como un lateral, ¿no? Por derecha en algún momento del juego. Con Seisao creo que, como dijo Tudor, ¿no? Él es el titular y por ahí no ha estado teniendo la mejor condición física como para aguantar los primeros 45 o los 90 completos, ¿no? Entonces creo que está bien que vuelva. Ojalá Gildis hoy día se le note un poco más descansado, aunque no creo, pero que se ilumine, ¿no? Que nos regale un buen gol. Y lo de David, o sea, me parece que está bien. Él es el 9 titular, o sea, hay que darle la continuidad, hay que darle confianza. Y creo que también Tudor sabe que Dusan funciona mejor de revulsivo que de titular, ¿no? Creo que es más fructífero a nivel de marcador, a nivel de goles. Y Di Gregorio, yo creo que ya todos sabemos que él es el titular, ¿no? Como dijo Tudor, se había conversado que Perín tapaba el de Champions y este le tocaba a Di Gregorio. Entonces esperemos que hoy Digre esté concentrado, que esté cuando se le necesite y que sobre todo la defensa también, ¿no? También esté bastante concentrada, sobre todo por arriba, ¿no? Por el juego aéreo, porque al final el Milan tiene buen balón, buena pelota parada y creo que también le pegan bien de fuera, ¿no? Ese también va a ser un reto para los chicos, pero nada, esperemos con ansias el mejor resultado. Y bueno, hablando del resultado, ¿no? Porque la titular del Milan es la siguiente, la vuelvo a repetir, ya que no estabas. Mañana en puerta, Tomori, Gabbia, Pavlovic en defensa, Salemaker, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi en la media cancha y Jiménez y Pulisic las dos puntas. El duelo en media cancha, especialmente porque además de los nombres, pues un duelo de 3 contra 2, ¿no? Si ya en los partidos previos habíamos visto que la media cancha de la Juventus sufría cuando jugaba contra 3 mediocampistas. En este caso vamos a jugar contra 3 mediocampistas y no son cualquiera, ¿no? O sea, son Fofana, Modric, Rabiot, muy buenos. Salemaker también por banda derecha se va a enfrentar contra Cambiaso. Estamos hablando que en el mediocampo probablemente nos ganan ellos, mientras que en los otros lados del campo estamos un poquito más parejos.
¿Qué te esperas tú de este partido en cuanto a esos enfrentamientos por zona y en general, digamos, te esperas una victoria de la Juve, lo ves muy difícil, empate? Hay mucho juventino que piensa que esto va a ser una derrota para la Juve. Aprovecho a agradecer los más de 70 personas que están viendo este directo y por favor no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir si aún no lo han hecho. Adelante, Piero. No, yo siempre apunto a ganar, ¿no? Yo soy Gobo. Para mí, ganar lo es todo. Hasta el final, ¿no? Hasta el 93, hasta el 94. O sea, yo siempre voy a ganar. Yo creo que la Juve es igual, ¿no? El pensamiento de los chicos es el mismo. Nadie sale a querer perder un juego, ¿no? Yo creo que hoy están concentrados. Yo creo que Tudor tiene este lore detrás de él que básicamente ha recibido demasiadas críticas en tan poco tiempo. Yo creo que para él es un partido bastante especial, ¿no? Yo creo que en la media cancha a mí me hubiera gustado ver ese duelo Rabiot versus Thuram. Creo que hubiera sido bastante interesante. Me hubiera gustado, yo creo que lo hubiera ganado Thuram. Pero bueno, las condiciones se dan así, ¿no? A nivel de medio campo, yo creo que en el papel probablemente nos llevan un poco más de ventaja, porque ya de por sí tener tres, ¿no? En el campo y en el papel, y tener dos, y por ahí dos que no vienen jugando juntos, ¿no? Porque no han jugado juntos, McKennie, Locatelli, ya te hace entrar de repente por ahí con un poco más de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero yo creo que Locatelli y al final McKennie, pues, se están tomando la responsabilidad de hacer un trabajo exhaustivo, como ya viene haciéndolo Tudor en su medio campo. Realmente los que juegan en el medio campo son los que tienen que tener como 7 pulmones, porque es un juego súper exigente, ¿no? Yo creo que ahí le va a dar una mano Cambiaso. Para mí Cambiaso al final va a terminar siendo ese tercer mediocampista, y probablemente vayamos a ver por ahí momentos en que haya línea de 4, ¿no? Como lo mencioné, Kelly por izquierda, Kalulu por derecha, ¿no? Y la defensa central Rugani y Gatti. Pero sí, o sea, va a ser un duelo bastante difícil. Recordemos que Allegri también es un viejo zorro, ¿no? Él sabe cómo jugar, él sabe a qué jugar. O sea, él ya conoce a la Juve, ¿no? Y conoce a muchos de los chicos que están acá, ¿no? Los hizo brillar por ahí. Entonces, también es un partido especial para él. Seguramente Allegri nos va a jugar al cortomuso como siempre. Va a esperar la contra. No es, este Milan no es un Milan que arranca y te mete todo el camión de frente, ¿no? Es un Milan que poco a poco va esperando, va cansando, va agotando, y hace muy buena transición de balón en las contras. Entonces nosotros también igual, ¿no? Manejamos el mismo sistema, hacemos buena transición en contras. Yo creo que la diferencia está en quién decide mejor, ¿no? Yo creo que parte por ahí. El que tenga más cabeza o cabeza fría para poder decidir el pase correcto puede hacer más daño. Entonces va a estar bastante peleado, ¿no? Va a estar bastante peleado. Muy bien, muy bien. Bueno, pero tú todo eso y no diste el pronóstico que pide Agustín Galarza. No, yo siempre voy 3 puntos para la Juve. No digo goles ni digo nada, porque después me cae, pero yo 3 puntos para la Juve. Solo 3 puntos para la Juve, nada más. Capo nos dice, Capi, un dato, desde el 13 de agosto que él le ha jugado todos los minutos menos 10. Ojito que Tudor no le da descanso y sabemos en qué termina. Bueno, no solamente él, sino Yildiz también ha jugado muchísimos minutos. Así que bueno, veremos. Goner Pablus 23. Yo creo que el medio campo es el sector más importante del campo. Te puede ayudar a potenciar el ataque y fortalecer la defensa. Pero tristemente con Tudor pareciera que es el sector más débil. Muy iluminado contigo, Goner. Simón Flores, hoy se acaba el Drojuventus. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hola, Lee Leiva dice, hola, buenas, saludos pueblo, vamos por esos 3 puntos, Forza Juve. Danilone Martínez, hoy juega el otro equipo de Milán. Ronnie Frasino, hoy ganamos 3-1 con el grandísimo segundo tiempo. Capo, 4-0 Juve, pone el emoji de locura. Alberto Ramírez, el viernes di mi pronóstico, 2-0 con goles de Yildiz y Joao Mario, ojo ahí. Antonio Pereira, el que dijo Forza Inter que sepa que tiene una estrellita de cartón.
Ustedes le ponen atención al pobre ese. Gianfranco Giannini a ganar. Grande Gianfranco. Chicos, yo obviamente quiero ganar. Entiendo la posición de Piero, que dice, bueno, yo soy gobbo, siempre voy por la victoria, etcétera, etcétera. Creo que ustedes saben que yo soy muy gobbo, pero chicos, yo hoy la veo muy difícil. Yo estoy de acuerdo que hoy se acaba la empate Juventus, o como lo puso ahí nuestro compañero Simón, Draw Juventus. Pero yo creo que se acaba porque vamos a perder el partido. Yo veo este partido muy difícil. Si bien nuestro mediocampo ha sido quizás nuestro talón de Aquiles en la fase de creación en los últimos partidos, y más que todo en la fase defensiva en los últimos partidos, se viene un equipo que de fuera le pega muy bien, que tiene un Pulisic muy enchufado, y que tiene, digamos, en cierto aspecto, tiene personas, protagonistas en su equipo que quieren también quitarse un peso de la espalda, ¿no? Rabiot, yo imagino que va a jugar con un ímpetu diferente. Allegri, obviamente, va a querer, aunque él diga que no, va a querer comprobar, ¿no? Que la decisión fue incorrecta de sacarlo, y así sucesivamente. Bienvenido, Juan Diego, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿todo bien? ¿Cómo está todo? Hola. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué sientes para este partido? ¿Cómo lo ves? Ya Piero nos dijo que él está convencido de que vamos a ganar. Yo voy por el otro lado, yo estoy bastante convencido de que vamos a perder. Tú, imagino, si das un empate, tenemos todos los pronósticos listos. Bueno, voy a darle empate entonces. Ahora, viendo los últimos resultados, probablemente es el más probable, ¿no? Ya hemos empatado los últimos encuentros, cosa que nos hace que sea muy factible, ¿no? También pensando que Allegri va a jugar con un bloque bajo, como siempre ha jugado toda la vida, y sabemos que esos son el tipo de equipos que más se nos ha dificultado, puesto que no tenemos esa persona que logra desbloquear cuando eso ocurre, pues, ¿me entiendes? Gildy es el único, con Seisao se ha mostrado en los últimos juegos ganando espacios y usando el dribbling, pero bueno, veremos. David, lastimosamente las últimas, como muy cómicamente lo colocaste en Instagram, viven en un country y fallan esos goles que a la final del día, bueno. Pero aquí también vemos que, bueno, le está dando continuidad a David. Eso quiere decir que por lo menos le está dando un poquito más de seguridad al jugador, a ver si logran los automatismos. ¿Okay? Siento que Cambiaso tiene que dar el paso que necesitamos, que no, esta temporada no lo vimos. ¿Okay? Y bueno, sin Turán hay que ver qué va a pasar. Pues. Sí, bueno, va a ser un partido difícil, ¿no? Veamos, obviamente aquí lo estaremos viviendo pues al rojo vivo. Pongámonos listos ya que está por empezar justo este partido. Mientras tanto, les recordamos que pongan ese me gusta, se suscriban, compartan para que esta comunidad siga creciendo. Queremos el minuto a minuto relato en vivo, y ojalá pues el pronóstico que di esté total y absolutamente equivocado, ya que no me gustaría más que pegarle una buena ganada, porque este equipo lo necesita, en mi punto de vista. Si ganamos viendo la tabla de puntos ya estaríamos en segundo lugar con 14, ¿no? Entonces, si ganamos, y obviamente es un poquito temprano eso, pero si ganamos, nos pondríamos en tercer lugar, por debajo de el Napoli y la Roma. Ya que el Napoli terminó ganando al final, está en primer lugar con 15, la Roma con 15, nosotros nos pondríamos en 14, y después vendría Milan, Inter, Atalanta y el resto de la tabla. Así que bueno, obviamente ganando también sería un golpe importante ahí a la mesa, pero más que todo yo creo que creo que es más importante la victoria para el bien, digamos, del grupo, más que digamos, una cuestión de dónde nos posicione en la tabla. Mientras tanto, en la curva sud sale una pancarta que dice «Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri». O sea, nosotros de ti siempre orgullosos, gracias por todo Max Allegri. Y una ovación por parte del estadio a Max Allegri en el momento de la lectura de la formación titular del Milan. Así que bueno, mucha gente se preguntaba cómo iba
a recibir, digamos, la Juventus, la curva de la Juventus a Massimiliano Allegri, ahí tiene la respuesta. ¿Qué opinas al respecto, Juan Diego? ¿Está bien recibir al exentrenador así? ¿Es mejor no, digamos, putearlo, lo que sea? ¿Qué opinas? Bueno, honestamente, yo soy, digamos, como fanático que soy de la Juventus, agradecido por todo lo que hizo Max Allegri, ¿ok? Donde él siguió esa seguidilla de títulos, digamos, y nos dio a nosotros inclusive hasta 2 finales de Champions, muchos que otros técnicos que tienen una buena fanaticada dentro de la Juventus y mucho respaldo, no nos dieron y lo que hicieron fue quejarse de la plantilla. Al final, con su tipo de juego, nos llevó a la ilusión de llegar a 2 finales más, ¿no? Desafortunadamente no la ganamos, pero con ellos creo que fueron un total de 12 títulos, pues, en total. Entonces, siento también que de forma injusta, y esto es muy personal, lo digo, de forma injusta, la última temporada que Allegri estuvo con nosotros, fue triste ver cómo salió de la Juventus, ¿me entiendes? O sea, ver las últimas imágenes de un gran técnico quitándose la chaqueta, peleando con todo el mundo, inclusive demostrándole a la directiva que con lo poco que le dieron o lo nada que le dieron, él logró igual darnos un título, ¿me entiendes? En un fútbol que hay que entenderlo, o sea, el fútbol de él es ganar sin importar que se juegue bonito, muy pragmático y, o sea, como el fútbol del Milan hoy en día, pues, ¿entiendes? Un fútbol completamente retrasado, jugando a cierto contragolpe, donde de mediocampistas como Rabiot ayudan y detalles de calidad como los de Pulisic en este momento están ayudando. Y era lo mismo que jugábamos nosotros. Honestamente siento de que no, o sea, ser agradecido y dar el reconocimiento a quien merece está bien, que cuando se cumplen los ciclos lo que hay es que despedirse, pero de buena forma, ¿me entiendes? Me parece muy bonito el detalle de parte de los fanáticos y bueno. Piero, ¿me escuchas? ¿Se escucha? Ah, perdón, no sé, me dejé de escuchar por un segundo. ¿Qué opinas al respecto sobre este mensaje que lanza la curva de la lluvia hacia Max Allegri? No sé si lo llegaste a escuchar cuando lo dije. No lo escuché, pero imagino que es algo de gratitud o agradecimiento a Allegri. Sí, correcto. Entonces la pancarta decía, siempre estamos orgullosos de ti, gracias por todo, Max Allegri. O sea, más allá de la temporada que tuvo al final, yo creo que Allegri se quedó. A mí lo que más se me queda de los últimos 3 años fue que Allegri estuvo, ¿no?, en la tormenta. Creo que otro se hubiera ido y nada, se quedó. Y yo creo que siempre hay agradecimiento para mi pelado santo y sagrado. Así que nada, por ahí ya me pueden empezar a tirar hate en el chat, no importa. Vengan de a uno. Pero nada, yo también igual súper agradecido con Allegri por todo lo que nos dio en la primera vez, y en la segunda tal vez no nos dejó cosas tan buenas, pero lo que sí nos dejó es, creo que, amor, ¿no? Amor al final por el escudo, y al final se tuvo que ir y nos dejó uno de los mejores memes del mundo, pero todo bien. A Rabiot sí que se vaya a la verga, pero a Allegri sí lo quiero. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, bienvenido. ¿Qué opinas sobre esta pancarta que lanza la Curva Sud en agradecimiento a Allegri por lo que hizo, y también pues, le dieron una ovación en cuanto nombraron la alineación titular del Milan? Bueno, la alineación no sé por qué habría que darle una ovación, más bien cuando lo nombren a él, ¿no? Pero bueno. Bueno, es que lo nombran a él al final de la alineación. Ah, bueno, ahí sí, entonces... No, me parece bien. Me parece que hay que ser agradecido con lo que dio, cuando estuvo, como estuvo. Hay que agradecerlo, es uno de los técnicos más ganadores, nos guste cómo jugaba o no. Yo soy de los que no, pero bueno. Es válido totalmente y me parece que hay que ser agradecido. Buenísimo. Bueno, chicos, está por empezar el partido. Ya los jugadores están en el túnel, así que déjame un segundito, Tomás. Ahorita te voy a añadir porque tengo esto hecho para 3, pero no para 4, y esto se arregla en un segundo. Ponemos esta tranquilo, aquí. Tranquilo. Esta acá. Esta acá.
Y metemos uno más. Ay, Agregar. qué lindo, man. Aquí Allegri se acaba de encontrar con Gildes y tienen que ver la sonrisa del uno con el otro. Colicua. Estamos. No sé si se ve, ¿no? Pero. Se ve. Okay. Se ve alegre. Actualizar diseño. Listo, estamos los 4. Entran los jugadores al campo, fuegos artificiales a las afueras del Allianz Stadium. Dime, Piero. Allegri y Tudor se dieron un abrazo bastante cálido. Ellos tienen mucho cariño el uno con el otro. Recordemos también que, pues, digamos, Allegri en sí, cuando... yo no sé si se llegaron a conocer dentro de la Juventus, él estaba con Pirlo, ¿no? Estuvo con... ¿Cómo es que se llama? Con Pirlo. Canta Piero. Fue asistente de Pirlo. Fue asistente de Pirlo, sí, fue el segundo de Pirlo. O sea que él estuvo en las dos etapas de transición. Porque veníamos del que fumaba. Sí. Claro, de Sarri. Después de Sarri viene Pirlo. Del que fumaba, se sacaba los mocos. Claro. Un desastre. Pero Joaquín Love también se sacó los mocos y fue campeón del mundo. Hay algo ahí. Pero hay forma de sacar. O sea, Joaquín Love se metía el dedo en la nariz, se tocaba los huevos. Hacía así y sacaba así el. ¿sabes? No, pero él es que se estaba muriendo de la enfermedad pulmonar. ¿Qué coño? Demasiado fumada. Sara la loquita, saludos de Venezuela. Igual salimos con el mismo sistema. Este señor es terco, no va a cambiar nunca. Un abrazo a ti, Sara la loquita, qué buen nombre. Y bueno, sí sabíamos, ¿no? Danilo Martínez, creo que ganamos 2-1, eso espero. Ahora, ese medio Tomás, campo no habíamos preguntado, no te habíamos preguntado qué te esperabas para este partido. Perder. ¿Esperabas una victoria, un empate, una derrota? Perdemos, ok, tú estás en mi barco. Ok, entonces estamos en los laterales, los que pensamos que vamos a perder hoy, lamentablemente. Piero, vamos a tener mucho la pelota, no vamos a hacer nada con la pelota y vamos a perder. Ahora, sorpresa Tugani en el centro del campo, al fin, coño. En el centro de la defensa, quieres decir. Perdón, en el centro de la defensa. Yeah. Sí, porque mediocampo no tenemos, Juan Diego. No, mediocampo no existe, mediocampo es un hueco ahí raro con dos carajos que corren a los lados. Tú me podrás imaginar a McKennie que corre mucho, pero no sabe para dónde corre, y Locatelli que no corre, entonces bueno, sí, también por pegarle a Locatelli, pero Locatelli hace tremendo esfuerzo, pero a mí McKennie no me gusta nada. Bueno, pero el último partido en el Villarreal fue el mejor, pues, en mi punto de vista, para la Juventus, Locatelli. No, Locatelli enfoque a Maximiliano Allegri en el banquillo, viendo la curva, viendo el video, el grito, el himno de la Juve. Tiene cara de si supieran que los voy a coger ahorita. Sí, tiene cara de que hijos de su madre, me deben una. Tenía una cara de canten, tranquilo, canten. Ahorita empieza, canten. Y cosa cómica, ¿no? Está Landucci en el banco, que con la Juve ganó como 2 o 3 como técnico cuando votaban a Allegri. Correcto. Bueno, y empezó este año, justo, bueno, fíjate, lo loco, empezó el año con el Milan y era Landucci quien estaba entrenando, porque Allegri todavía tenía que cobrar la sanción que se había llevado por la final de Copa Italia que ganamos nosotros con él, así que... Aquí está el sueldo que se regala a la liga a esta gente que está en una cabina fuera, exacto, metido en el estadio. Claro. Lo que pasa es que, un poco extraño porque las imágenes que nosotros vemos no son las que ven ellos. Okay, yo me imagino que ellos utilizan la inteligencia artificial que les llega directo del hijo de madre que gobierna la liga, que es anti-juventino y que crea unas imágenes hechas en muñequitos de plastilina, hijo de madre. Ese es un servicio social que tiene ahí la liga, ¿no? Entonces mete a 5 carajos que están en la calle y le pagan algo. Exacto. En Italia y le dan comida ese fin de semana, ¿me entiendes? Y les ponen a ver el juego de primer plano, pues. Ya. Bueno, como pueden ver, estamos bastante enchufados para este partido. No se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. Rueda la pelota, comienza el Juventus Milan, la Juventus jugando de derecha a izquierda en sus pantallas, el Milan obviamente del otro lado, y uniformes tradicionales blanco y negro para la Juve, shorts blancos, calcetines blancos, el Milan blanco, rojo y negro,
shorts negros, calcetines negros. 21 segundos jugados hasta ahorita. Saque de manos de Kalulu para Chico Conceizao, quien la saca. De inmediato saca Rabiot, quien controla ahorita el balón. Se la pasa atrás para Modric. Modric, cambio de juego para Tomori. Tomori a su vez a Saelemaekers. Saelemaekers trata de lanzarla, se la pega a las nalgas de Cambiaso. Sale el balón, la recoge Tudor y será saque de manos para el equipo visitante. 48 segundos de juego hasta ahorita. Por ahora ha sido posesión del Milan, pero apenas estamos empezando. Tengamos paciencia. Mañana, balón largo buscando a Bartesegui, lo consigue. Este se apoya con el francés. El francés lo manda en corrida. Se quitaron de una a Kalulu. Viene Bartesegui, centro. Ahí estaba Fofana, quien termina pegándole por último al balón y saca el balón. Será saque de puerta. De inmediato ataque del Milan buscando ese hueco por derecha. Se vio feo ahí Kalulu, chicos. Sí, muy bien, gracias. Y lo que falta. La autopista que decía Alex Mitchell, la autopista para el Milan en la media cancha. Yo no sé qué tan rápido, o sea, qué tan bueno es Bartesegui porque nunca lo he visto jugar, pero ojalá que de los 5 es el peorcito. De los 5 es el peorcito. Viene del... Bueno, contra nosotros todos son buenos. Bueno, Cuando ojalá se que lo pueda entiendan detener. mal, todos se hacen buenos en ataque. Bueno, mientras tanto el balón está ahí flotando en el medio campo. Al final no ha tocado el piso en un buen rato. Ahorita lo hace. McKennie la baja. Con Seisao para David. Para atrás con Locatelli, que está ahorita saliendo con el balón. Lanza largo para Cambiaso. Atención, Cambiaso trata de driblarse a Saelemaekers para Locatelli. Locatelli encuentra pase filtrado para Yildiz. Yildiz saca el centro, la tiene ahí David para McKennie. Trata de sacar un tiro incómodo. Termina llegando a las manos de Mañana. Buena jugada ahí de David. Sí, la pivotea bien, ¿no? Lástima que McKennie estaba, creo que mal posicionado. Creo que el cabezazo era mejor si iba hacia atrás, ¿no? Pero bueno, buena intención. De bajarle. Sí, trató de sacar, digamos, lo que pudo. Balón largo, buscando a Jiménez. El bebote sigue decepcionando en el Milan. Y que siga, y que siga. No lo critique, este Capio. Nada, no se critica. Balón largo de Rugani, quien estaba prácticamente en ataque por banda izquierda. Al final se encontró en una fase incómoda, termina sacando el balón y será saque de puerta para el Milan. 3 minutos con 21 segundos. Mientras tanto, con este partido, Massimiliano Allegri se convierte en el entrenador con más banquillos de la historia, sumando Juventus y Milan en todas las competiciones desde 1929-1930, superando con esta a Giovanni Trapattoni. Pensé que iba a ser Angelotti. Salió el balón, será saque de manos para la Juventus. Obviamente el Milan parece estar bastante enfocado en atacarnos por esa banda derecha nuestra. Ahí está metido Rabiot, está metido Bartesegui, siempre se vuelca para ese lado el Milan. El amigo de Piero. Locatelli recupera el balón, se apoya con Kelly, este abre para Cambiaso, que previene que salga el balón, pero le queda largo, tiene que apoyarse de nuevo atrás con el mismo Kelly. También presente el dueño de la Juventus, John Elkann, en el estadio. Gatti, balón para adelante, regalado a Modric, que se apoya con Bartesegui, entre tres. Bartesegui termina apoyándose con Rabiot, consigue el hueco. Va a cambiar, sigue Bartesegui en el medio campo, recibe presión bajita, flojita por parte de David. Se apoya con Tomori para Gabbia para Modric, quien está ahí en el medio empezando a conducir el juego del Milan. Recordemos las declaraciones de Tudor, quien dijo: espero que haga cagar hoy Modric, o que le vaya muy mal. Modric ahorita con el balón, 40 años de edad, Luka Modric, espectacular. Balón largo buscando la corrida, llega primero
Rugani de cabeza, lamentablemente el balón termina en los pies de Bartesegui. Para adelante ahorita Pulisic logra encontrar un espacio, Jiménez lo sirve, se apoya atrás otra vez con con Rabiot. Rabiot ahorita con Modric, ataque del Milan, centro de Modric buscando el segundo poste, estaba ahí listo Di Gregorio. Chicos, primeras impresiones de este partido, empiezo contigo, Tomás. Vamos a perder. O sea, Okay. no ganamos un segundo rebote de un balón. Es increíble. Ahorita el Milan ni siquiera hizo 3 pasos buenos, se la pegaban a nuestros jugadores y les caían los balones en los pies. Entonces, lo que yo decía la otra vez, llega un momento que se te acaba la suerte de la épica, entonces yo no lo veo difícil. Juan Diego. Un partido feo hasta ahorita. Eso parece, no sé, uno jugando en la infantil, la pelota nunca Parece un caía. partido de Allegri. Sí, nunca caí en el suelo y nada. Y pienso que bolas que Di Gregorio es una cagada arquero. Pero, Culpa de Di Gregorio. oye, inspirado hoy ustedes, de verdad. Mucho mal, pésimo fanático entre los juventinos, ¿me entiendes? Piero, por favor, un poco de optimismo aquí. Vamos a ganar. Eso. Pero no nos mientas. No, de verdad, vamos a ganar. En serio. Amén. O sea, tú has visto eso en los primeros Ahorita minutos van a ver. que te da convencimiento de que vamos a ganar. Yo sé que vamos a ganar. Ok, buenísimo. Quiero el carajo de la película esa que dice, bueno, el mundo se está cayendo a pedazos. No, no se preocupen, muchachos. De esta salimos. Y la vaina ahí. Es el meme ese del perrito con la cocina en fuego, ¿no? Sí. Ajá. Me encanta, Piero. Eres un grande. Bueno, chicos, se viene ahorita el Milan por banda izquierda con Barzaghi. Encuentra corredor para Rabiot, Cavallo Pazzo. Para atrás con Modric para Gabbia, balón largo buscando la carrera de Rabiot. Termina metiéndose primero Gatti. Rabiot lo empuja por atrás, el árbitro dice que se porte bien. Coño, cuidado con esa mano, chamo. Hay alguien que le pegue un tiro a Rabiot, por favor. pero bueno. Yo vine picante, porque este carajo vino una terrorista. Cónchale. No sé, me cae mal, lo siento. Siempre me cayó mal. Madre mía. Están on fire ustedes, ¿eh? De verdad. Sale la Juventus con el balón, con Conceição, trata de encontrar pase para Kalulu, termina recibiendo una falta por detrás, el árbitro la marca justo en la línea del medio del campo. Ahora, o sea, Dime. fíjate lo que tiene que hacer Conceição, bajar hasta literalmente el 3/4 de cancha de nosotros, y él se supone que es un jugador de banda arriba. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Va a marcar gol desde ahí? Es que no hay quien lleve el balón. Exacto. Porque no hay medio No hay campo. conducción, no hay medio campo. Mientras tanto, la Juventus consigue por banda izquierda llegar hasta adelante con Yildiz. El balón termina saliendo en saque de manos, la cual lo cobra el mismo turco. Lamentablemente no encontraron espacio y se tuvieron que resguardar atrás mientras vuelven a generar la jugada de ataque. Esta vez ahorita con Yildiz de nuevo, tiene a Locatelli ahí, prefiere abrirla para Kelly. Kelly de nuevo para Yildiz. Ahorita de nuevo regresa el balón para Locatelli, varios del Milan ahí. Cambiazo para Yildiz. Yildiz tiene un espacio, recibe y se la pasa a Cambiazo. Cambiazo vuelve a pasarla para Locatelli. Estos toques entre los tres. Termina Locatelli yendo hasta atrás con Rugani, quien se la regresa. Muy bien parado el Milan. Ninguna sorpresa. Los equipos de Allegri dicen que el balón sale. Lamentablemente controla mal el bueno de Cambiazo y terminará haciendo saque de manos para la Juventus. Perdón, para el Milan. Se esfuma el ataque de la Juventus, que al final no logra siquiera sacar un centro. Se viene el saque de manos por parte del Milan. Tomori con el balón. La lanza hacia adelante. Fofana la peina hacia atrás. Termina llegando la presión de Pulisic. Recibe muy bien la Juventus. Gatti con el balón. Termina tratando de generar algo, pero pasa para atrás con Kalulu.
Kalulu cambia campo para Kelly. Kelly para atrás con Rugani, trata de volver a construir la Juventus. Por ahora ha mantenido la posesión del balón. Tiene que bajar muchísimo, Chico, con Seisao. Y en el momento que recibe el balón, recibe una presión fuerte por parte de los jugadores del Milan. También baja mucho Yildiz, pero esta vez logra quitarse a Fofana de encima. Logra encontrar un pase filtrado para Cambiaso, quien no logra sacar el centro. Se tiene que apoyar atrás ahorita con Kelly. Kelly para Locatelli. Creo que queda bastante claro en términos de táctica por parte de Allegri cuál es, ¿no? Ir a, en el momento que toquen los balones, los externos, irles fuerte. Justo ahorita el externo que se la pasa a Kalulu. Kalulu encuentra un pase filtrado a McKennie, quien no logra controlar bien el balón, termina perdiéndola. El balón sale. Primer ataque peligroso por parte de la Juventus, pero no resultó ni siquiera en un tiro. McKennie. Sí, si la controlaba mejor otro gallo cantaría ahí, pienso. Sí, yo también. Creo que, o sea, la jugada estuvo buena, pero el jugador que recibió el final, no. Creo que si hubiera sido otro, tal vez hubiera sido, aunque sea una situación de peligro, ¿no? Lástima. Sí. Bueno, vuelve a empezar el Milan con el balón. Increíble pase por parte de Saelemaekers, que corta todo el campo hacia en medio. Le llega Pulisic, la vuelve a rotar, la tiene Rabiot ahorita en ataque. Ya bajó toda la Juventus. Rabiot se apoya con Bartesaghi, para Modric. Modric para Gabbia la rota para Tomori, toda la Juventus atrás en un tercio del campo esperando la llegada del Milan. Modric con el balón en el centro del campo, abre para Saelemaekers la tiene, se lo dribla uno, trata de encontrar un espacio, al final no lo encuentra, se vuelve a apoyar con Saelemaekers, se toca el tobillo Saelemaekers, fastidiaba algo, nada que preocuparse. Bartesaghi para Pavlovic, para Gabbia, posesión del Milan en estos 12 minutos con 43 segundos. Saelemaekers encuentra un pequeño espacio, Locatelli recupera rápidamente, no permite que pase, se tiene que apoyar de nuevo atrás y vuelve a rotar la pelota por la defensa del Milan. Modric ahorita para Rabiot, el francés ex Juve, 20 y pico goles con la malla bianconera. Tomori con el balón en banda derecha logra encontrar un pase hacia adelante para Pulisic, quien de cabeza trata de asistir para Fofana. Quizás no era la solución correcta la que escoge el americano. Cambiazo entre dos, logra encontrar un pase para Yildiz. Yildiz abre para Conceição. Miren qué bajo está tanto Yildiz como Conceição, los que tienen que crear el juego para la Juventus. Se ven forzados a bajar muchísimo, a apoyar la fase defensiva, y cuando es hora de contraatacar no logran hacerlo de forma rápida y todo el Milan logra regresar. Gatti ahorita con el balón por banda derecha, Kalulu quiere centrarla, hace la finta, en cambio va para atrás con Gatti. Gatti tiene para rotar el balón, lo hace ahorita con Rugani. Rugani tiene abierto a Cambiaso e inmediatamente cuando recibe el balón Cambiaso se presenta Saelemaekers. Tomori en cambio parece tener una marca hombre a hombre sobre Yildiz, quien encuentra un pase para Locatelli contra Fofana, llega hasta el final del campo, termina saliendo el balón, debería ser saque de manos para el Milan, se le acabó el campo al capitán de la Juventus. Chicos, en términos tácticos, técnicos, parece el Milan estar bastante bien estructurado, ¿no? En cuanto a la marcación hombre a hombre, o más bien llegarle a los jugadores de la Juventus en el momento que reciben el balón, Piero. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que Allegri siempre ha tenido esto, ¿no? Sabe plantar al equipo en la cancha y creo que también está aprovechando que nosotros estamos en minoría, ¿no? Cuando se trata de medio campo. Entonces eso también hace más fácil el tema de la marca, porque si Yildiz y Conceição tienen que bajar hasta el medio campo o un poco más, es más fácil el poder hacerles el timing, ¿no? Para poder presionarlos al momento de tener o recibir el balón. Yo creo que por ahora el Milan está siendo superior a la Juve y creo que la Juve está tratando de aguantar lo que puede para esperar que se agote un poco el Milan y empezar a atacarlo, ¿no?
Juan hacer los Diego. cambios y ver si funciona algo después de los cambios. El Milan muy bien parado en defensa, pero tampoco ha hecho nada. O sea, Pero si te porque das cuenta, mira cómo sale el Milan con el balón, sale mucho más rápido, tiene mucho más espacio para salir con el balón. Nosotros tenemos que bajar. O sea, tú no ves al Milan a Pulisic viniendo a recoger el balón a mitad de bueno, ahorita lo va a a tres agarrar, ahí está a cuartos mitad de cancha. Centro de Rugani, chicos. a Aquí tres hubo cuartos una situación de cancha de su interesante. área. Sí, sí, Justo lo que entiendo. dice Tomás, tiene que bajar, bajó David a hacerle presión a Pulisic, termina perdiendo el balón le llega a Rabiot y se le quedaron viendo a Rabiot tanto Kalulu como Gatti como Conceição y este pudo sacar un centro que al final sale muy bien Di Gregorio al aire, para aquellos que dicen que Di Gregorio no sale, salió y la agarró desde el aire y no corrimos peligro, pero me preocupó digamos, falta de actividad por parte de jugadores como Conceição, los que lo rodeaban a Rabiot, permitiéndole sacar ese centro. Se viene ahorita el Milan por banda izquierda, recibe presión fuerte por parte de Yildiz Tomori, quien se ha esforzado a apoyarse atrás. Ahorita sale Makers con Modric, un poco más de presión por parte de la Juventus ahorita, quizás también los mismos del Milan tratando de conservar algunas energías, pase hacia atrás con Mañán, quien sale de su área, se apoya con Gabbia para Tomori, Allegri fuera del banco, justo ahí al lado de la acción, para atrás con Gabbia, para Tomori. Dime. A McKennie también le está costando bastante la posición, ¿no? Porque por momentos se le ve un poco perdido en la cancha, y Locatelli no puede solo tampoco, ¿no? Fíjense algo, en juegos pasados siempre estábamos haciendo como presión alta. Ahorita cuando ellos tienen, ahorita en esta fase, cuando tienen ahí, no pasan de un poquito más de mitad de cancha los jugadores de la Juve. Fuerte jugada por parte del Milan con Fofana, quien se dribló a medio equipo, termina encontrando en el medio a Saelemaekers, quien le pasó, es un pase filtrado, termina siendo muy largo, Fofana se deja caer muy fácilmente en el área, el árbitro dice separe, según la regla debería ser amarilla para Fofana, ya que más allá de la amarilla de Fofana, trasladaron el balón pegado al pie desde la mitad de cancha hasta nuestra área. Y después dieron un pase en tres cuartos, o sea. Contención nula. No, ahí muy bien Fofana, hay que decirlo también. Rugani con el balón, bonita la curva, bastantes banderas, todos cantando, lleno el estadio. Balón largo de Di Gregorio, buscando a Yildiz, termina rebotando a favor, no se entienden entre David y Conceição, se quitan el balón uno para el otro, afortunadamente llegaba Cambiaso desde el medio campo para recuperar, Kalulu con el balón, subimos muy lentos, todo el Milan pudo regresar, increíble, todo el Milan de regreso, mientras nosotros estábamos haciendo nuestro contraataque, entre comillas, balón de Kalulu buscando a Gatti, estaba más atento Pulisic, termina empujando el balón para afuera y será saque de manos para la Juventus. 0-0 el partido, 18 minutos con 40 segundos. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Están viendo el partido aquí con Pueblo Juve. Les gustó. Esa fue como transmisión estilo televisión, ¿no? Estuvo buena. Me toca entretener con algo, chicos, por favor. Sí, por el partido no está. No, Capi, se nota que está practicando, ¿viste? Sí, un día le voy a quitar el puesto a Vito de Palma, no te preocupes. No es muy difícil, pero bueno. No, ese tipo está más arraigado que el mismo Gravina. Por banda izquierda, Yildiz con el balón logra sacar un centro rasante tratando de encontrar el botín de Di Gregorio, la despeja Gabbia, recibe Yildiz de pecho, Kelly con el balón pasa atrás para Locatelli Cambiaso, todos ahí, todos con marca, cada uno tiene su marca, increíble. Rugani, balón para Gatti por banda derecha y recibe la presión fuerte de Rabiot. Inmediatamente se tiene que apoyar con Rugani, el cual recibe presión fuerte de El Bebote y es forzado a mandar el balón hacia adelante. Balón directo a las manos de Mañá. Modric con el balón para Pavlovic. Modric ahorita, reitero, 40 años de edad. Es más viejo que yo. Yo no hago ni un décimo de lo que hace este señor. Increíble.
para atrás con Mañán. Coño, Capi, él no está a las 4 de la mañana publicando posts en Instagram para Pueblo Juve. Son mis... Bueno, sí, seguramente. Bueno, Locatelli tampoco hace la décima parte de lo que hace Modric, ¿no? bueno, exacto. O sea, yo no hago ni un 100ava parte, no sé cómo decirlo. O sea, no llego. Pues. Increíble, ¿no? O sea, 40 años de estar ese rendimiento es para aplaudir, de verdad. Increíble. Y ahorita me recuerda. No se te escucha muy bien, Tomás. Mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Perdón. Y esa llegada al Milan me recuerda como la de Pirlo a la Juventus, ¿no? Porque Sí. lo ves ahí en medio del campo con tranquilidad. Increíble como también, gracias a nuestra excelentísima proposición táctica, él siempre está solo para recibir el balón, para tenerlo. Bueno, claro, cuando están jugando 3 contra 2, termina perdiendo el balón con Seisao. Atención, se viene contragolpe por parte del Milan. 3 contra 3. Pulisic con el balón. Se enfrenta a Rugani. Rugani no lo deja pasar. Bien parado. Muy bien, Rugani. Muy bien, Rugani. Se termina él mismo driblando. Al final, desde el piso, logra sacar el balón. Atento, cambiazo. Pero qué bien, Rugani. No se fue con la finta de Pulisic. Termina él mismo tropezándose. Bien defendido ahí por parte de Rugani, mal la pérdida de balón por parte de Conceição, se tira una vez más, esta vez Pulisic diciendo que Gatti lo había agarrado, ya son 2 veces que se tiran en el área, según las reglas, si se tiran en el área tratando de convencer que fue penalti, termina siendo amarilla, ya le han perdonado 2, Gildi se quita al hombre de encima, se prendió el partido con este contragolpe, se viene la Juventus ahorita por banda derecha con Conceição contra Pavlovic, Conceição lanza el centro, está ahí, le quedó en las piernas a McKennie, no la pudo apoyar, viene Gatti ahorita, Gatti en banda derecha con Kalulu, centro al segundo poste, está ahí Locatelli, tiro de tijera que le salió muy mal, termina saliendo a cerca del banderil del córner y será tiro de puerta. Madre mía, el partido se despertó de la nada con este contragolpe del Milan, chicos. Sí, la verdad que bastante bien, buena lectura de Rugani, ¿no? En esa jugada contra Pulisic. Creo que al final lo termina poniendo un poco nervioso y se cae. Bueno, ahorita que lo agarraron, sí me pareció, o sea, sí me parece falta, ¿no? Lo que pasa es que ahí en medio del área es difícil pitar un penal por ¿Dónde una está caricia? Rey Duarte, ¿dónde está? Porque, Locatelli acaba de hacer una tijera. Es lo más cercano a la chilena que siempre pide Rey Duarte. Atención, el Milan casi pierde balón en ataque, la recupera Locatelli en el medio campo, se prendió la Juve, pase filtrado para Kalulu a su vez la regala a Pavlovic, quien despeja, afortunadamente le llega el balón a Gatti para Locatelli, Gildis de fuera, prueba fortuna, le pega en la espalda al defensa, Gabbia, termina siendo pisado Locatelli por parte de el Bebote Jiménez en las joyas de la corona, me parece, termina cayendo Locatelli en el piso, le pega en el hombro y en efecto, sí, patadón en todas las joyas para Locatelli, jugada peligrosa, le dio el balón para amarilla. Bien, gracias, Larry. Le dio el balón, pero no de juego. Virga, bro, le dio los balones. Pero eso nunca estuvo cerca del. Yo no sé, ¿no? Quizás soy, no sé. El balón fútbol arcade, o sea, vainas amarillas, o sea, le estás metiendo los tachos en los huevos, literalmente, o sea, no entiendo yo la de verdad, pero bueno. Susto me dio chico al perder ese balón. Alex Mitchell, la diferencia cuando el balón pasa de Locatelli a McKennie es abismal, sí, totalmente. Se viene, tiro libre, Locatelli, balón fuerte para Gatti, que de cabeza, primer tiro para la Juventus, minuto 24, de cabeza Gatti termina mandándola a las manos de Mañán. Mañán increíblemente corre como toro hacia la espalda de David. David va saliendo corriendo tranquilo y bueno, ni tanto, termina tocándole el codo de Mañán. Se tira como si lo hubieran acribillado. Bastante patético, la verdad, todo. Tomori con el balón para Makers, quien de una cambia de juego, no le salió. Kalulu primero, que dice, no te preocupes, yo te la devuelvo. De insofacto la manda al fondo y será saque de puerta. Muy, muy amable Kalulu, devolviéndole el balón al Milan después del error de Makers. Fenomenal. Me vuelvo loco. Ese tipo de vainas a mí me vuelven loco, chicos. Cero necesidad de hacer eso. Cero.
Sale mañana con presión alta por parte de Chico, encuentra el hueco para salir, mientras tanto David trata de quitarle el balón, el rebote favorece al Milan y ese balón para Salemaker, quien se apoya atrás. La Juventus metió la siguiente marcha para hacer presión, por ahora no ha dado resultado, más que un par de jugadas de peligro. Fuerte en el centro del campo, Rabiot no se deja quitar el balón, se apoya con el Bebote Jiménez para la derecha. Fofana para Modric, quien abre para Pavlovic, a su vez para Bartesaghi, que habíamos visto mucho al principio del partido, pero ha desaparecido el mediocampista izquierdo del Milan. Pulisic se tiene que apoyar atrás con Modric, quien vuelve a iniciar el partido con Gabbia. Chicos, 26 minutos de juego. ¿Qué les deja el partido hasta ahora? Empiezo contigo, Piero. Dolor y sufrimiento. Se fue el optimista. Atención, miren, pero vamos a ganar. Vamos a ganar. O sea, creo que ahí es un claro dominio del Milan sobre el equipo. Lamentablemente, por ahora creo que en el medio campo no tenemos las armas como para poder peleárselo. Porque honestamente McKennie está demasiado impreciso. O sea, no puede parar un balón. Y creo que eso también nos perjudica demasiado. Solo queda esperar a ver qué pueda pasar, en verdad, porque no hay opción, bro. En algún momento el Milan tiene que botar. David, está solo David y Conceição para el contragolpe, perdón que los interrumpa, lamentablemente se tuvo que apoyar atrás, todo el Milan ya regresó, ahorita la tiene Locatelli, quien abre para Kelly. Podíamos haber hecho un contragolpe, pero no teníamos los hombres. Perdón, adelante Piero, Diego y Tomás, estamos hablando de cómo ven el partido hasta ahora. Porque si bien es cierto que McKennie no está desempeñándose de la mejor forma, no lo ha hecho mucho tiempo, obviamente. Pero es que no hay otra opción, right? Porque no tenemos a nada en el banco. Pero es que tú puedes tener a Vidal, a Pogba, Prime, a quien tú quieras, pero si son 3 contra 2, el 95% de las veces vas a perder. Te das cuenta que el Milan pasa la pelota por el medio del campo, como le da la gana, y nosotros... Atención, Chico Conceição se quita a su marca, estaba ahí McKennie quien la apoya, se extiende y pasa por enfrente del arco de Mañán. David no pudo llegar para hacer el último apoyo y tratar de meter la gran jugada de Chico Conceição. Dejó retratado a Pavlovic de lo más lindo. McKennie logró meter el botín en el último momento, pero David no logró llegar. Se viene el ataque del Milan. Ahorita regreso contigo, Tomás. Se viene Pulisic. Pulisic se apoya con Fofana. Fofana en el centro del campo. Ahorita recibe la presión de David. Abre para Tomori. Se viene el Milan. Atención, Salemaker por banda derecha. Salemaker contra Cambiaso. Salemaker prefiere ir hacia atrás con Gabbia, quien a su vez se apoya con Modric. El único propósito de Gabbia en este partido es dársela a Modric, quien encuentra a Rabiot de fuera, tiro potente de Rabiot buscando la esquina superior izquierda, no pasó muy lejos, esta vez se tiró Di Gregorio para el gusto de muchísima gente, gran tiro y potente. Ese pase de 4 o 5 metros de Modric a Rabiot en medio del campo. Muy cerca el tiro. Adelante, Tomás. Nada, más de lo mismo. Inferioridad por diseño en el medio campo y ahí se ve, dependemos exactamente de alguna individualidad o de Conceição o de Yildiz en las bandas para poder generar. Se viene Yildiz, justo el que mencionas, por banda izquierda, tiene para pasársela a Kelly, lo hace ahorita por detrás a la espalda de Salemaker, pero se le acabó el campo al británico, no logró agarrar el pase. 30 minutos casi jugados. Juan Diego, a ti la palabra. Que no entiendo, o sea, la lógica de un mediocampo de 2 contra un mediocampo de 5. O sea, de verdad no la entiendo, no entiendo por qué no pone otro jugador para que se hace un 3, o sea, un 4-3-3 por lo menos. ¿No? Pero entonces, chicos, yo les pregunto, ¿no, Piero? Nosotros nos damos cuenta, nosotros no somos entrenadores, vemos la dinámica en el medio campo que no funciona. Él, que es entrenador, digamos, ¿por qué insiste? ¿Por qué insiste en este medio campo a 2? Porque es terco. No hay otra, o sea, es necio. O sea, yo creo que, como tú lo dices, nosotros que somos
o sea, aficionados, amateurs, lo que fuese, nos damos cuenta de esto. Imagínate gente que gana miles y miles y miles, que seguramente lo ven después de cada partido, se lo deben decir a Tudor, imagino, ¿no? Pero Tudor es el que al final toma la decisión y no sé, yo creo que lo que él tiene que darse cuenta, y siempre lo vengo diciendo, es que siempre vas a estar en inferioridad numérica si juegas con 2 al medio, pero más allá de eso, no te van a dar los jugadores que tienes porque los vas a quemar en 3 partidos si quieres jugar en una intensidad para que puedan soportar Claro. eso. Bueno, o sea, necesitaría la- jugadores de 10 pulmones, o sea, literal. Atención, Entonces, tiro no- libre para el no se Milan. puede. Y Modric aparte que rebota el se- balón en el borde del área, termina sacándola Kalulu. Perdón, Piero, adelante. Peligro escampado, dale. Sí, no, decía que tendrían que ser súper calidosos para que te puedan aguantar 2 personas la inferioridad numérica y poblar todo el medio campo, ¿no? Eso es imposible, o sea, de verdad, es imposible. Entonces no sé si es terquedad, si es necedad. A mí lo que me llama la atención es que yo no sé si Comoli le ha dicho algo, está Contragolpe del esperando. Milan. Pulisic ganó el balón, se la pasa al Bebote. El Bebote entre 3, se le pasó enfrente a todos. ¡Tiro! A las manos de Di Gregorio. ¿Cómo hace el Bebote, un tipo tan grande y tan lento, pasarle enfrente a 4 defensas de la Juventus y ninguno le pudo quitar el balón? Mira, Esa es 1, la 2, respuesta de 3 por y qué jugamos 4. con 3 centrales. Me Porque no vuelvo sabemos loco, defender. Tomás. No sabemos defender. Y me imagino que eso es lo único Y que yo McKennie no veo. está habido. ¿McKennie qué? Miren dónde está McKennie. McKennie ni siquiera estaba ahí. Estaba Locatelli solo. Solo. McKennie venía recién del medio campo. De la línea. O sea, ni siquiera estaba en la jugada. Es Locatelli Pero solo ahorita en el medio campo. eso también es, o sea, para mí tiene demasiado que ver con el diseño y el planteamiento del partido. Pues si vas a tener uno atrás y uno adelante, el de adelante tiene que cubrir demasiado espacio, tanto en ofensiva como en defensiva. Y no es humanamente posible. Entonces, Pero ahora ven por qué Turán está quemado. Claro, pero eso viene de la Ahora- lesión. Ahora O sea, por qué la Turán está lesión viene quemado. de que tú sobrecargas a un jugador. y llevamos que 8 eso partidos, voy. 7 partidos. Este es A eso jornada voy. O sea, 5, a eso voy. si mal no me falla el cálculo. 5. Tomás. Bueno, más los de Champions, que son 2, 7 partidos. 7. Ahí está, y ya Sí, está vamos lesionado. Y ya Entonces, dentro de poco viene la y que el hombre en la preparación diga, coño, es que ya están cansados, coño. O sea, lo que sabe, por eso me digo, doy o sea, yo cuenta, no sé yo si nos damos Comoli- cuenta todos. Pero yo no sé si Disculpa. Comoli no le ha dicho nada, porque Comoli tiene que haberle dicho algo, ¿no? O Chiellini, o no sé, alguien, ¿no? Tiene que haber dicho, oye, ya, pues, ¿no? O sea, Gran no ha balón pasado. filtrado de Locatelli, pase para atrás para David. Se tropezó, pero es que también, coño de la madre. Qué mala leche tiene este carajo. Sigue el balón ahí. McKennie con el balón entre 3, se la pasa a Cambiazo para atrás con Locatelli, tiro de fuera del área, desviado. Pero qué mala leche tiene este chico. Qué mala leche. Tenía el ¿Qué balón le pasa a solo David? en el ¿Qué frente. le pasa a David? No, pero es que, ya va. Ahí le vamos a pegar a David. O sea, yo de verdad no entiendo. Se le resbala el pie de no apoyo. le pego a Resbala David. el pie. No, no le pego a David, Lo que Mira pasa, eso, a lo que digo recibe es que el le balón, pasa a está David, por pegarle y se qué resbala. mala suerte. La puta madre, pana, es que de verdad, qué mala leche. A eso voy yo. O sea, Ah, ¿qué le pasa a mierda, David? pana. Porque qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte de Bueno, resbalarse. mala justo ahí. no sé si es que se resbala o se olvida de pisar el pie, ¿ah? Eso sí. No, pero mira cómo se cae. No, se resbala, se Mira. resbala. No, se No, resbala, no puede le ser. agarró el campo, weón. ¿Cómo? Sí, el El- campo. La Sí, punta del pie le agarró el campo. campo. O sea, es como que lo viera así como... Sí, es que Es como el si campo giró como que hizo así bruscamente. cuando él pisa, ¿no? O sea, como que el Ajá. campo dijo, no. Él quiso... ¿Cómo hizo bueno. el campo, Juan Diego? ¿Cómo hizo el campo? ¿Algo conmigo? ¿Eh? Gatti se tiene que me da cambiar miedo que David pase por el la efecto- camisa, ya que está sangrando. También imagino que se tendrá que cambiar los shorts, porque están ya rojos, parecen shorts del Milan de tanta sangre que tiene Gatti. Pero bueno, sigue el partido. Me imagino que. Espero que a David no le pase el efecto Cup Miner, ¿no? Porque eso Coño, sería ojalá trágico. que no. Bueno, por lo menos este solo costó 12.5 millones en vez de 60. Balón se mete bien ahí McKennie, termina haciendo falta en el medio campo, el árbitro dice que no y será saque de manos para Kalulu con el balón. 35 minutos pasados, la jugada más
peligrosa ha sido de la Juventus con David, quien no logró conectar el balón. Bien sale Kelly, le quita el balón a Jiménez, pero el árbitro dice que es falta. Jiménez se retuerce en el centro del campo mientras ve de reojo al árbitro. No veo la falta, chicos. Sí, le pega. Yo vi todo balón. Bueno, no la veo, de verdad. Pero bueno. No le pegó. En primera instancia pensé que no le hizo nada. No. Yo no la veo. Fue todo balón. Todo balón. Peligro aquí. Modric frente al balón a unos, diría, 10 metros del círculo del área. Termina centrando al segundo palo. Primero llega Rugani. Después con Seisao, quien termina pasándolo hacia adelante. No llega David y recupera el balón el Milan. Tomori. ¿Te acuerdas que comentaba que todas las segundas jugadas, todos los segundos balones le quedan al Milan? Sí. Y no ha cambiado nada. Es así. Modric ahorita con el balón termina mandando un pase medio incómodo para Fofana. También se equivoca el bueno de Modric. Seguimos 0-0, minuto 36. Pavlovic con el balón, se apoya con Rabiot, el caballo pazzo, ex Juve. Ahorita de nuevo el balón para Modric. Plan de ataque del Milan es ese. Balón a Modric, quien encuentra abierto muy bien a Bartesaghi. Pase filtrado para Pulisic. Tiene que bajar con Seisao a hacerle la marca. Pulisic le quita el balón. Con Seisao le quitó el balón en el banderín de nuestro córner. Así está nuestro extremo derecho. Tiene que hacer la fase defensiva. Kalulu pisa el balón. Deja pasar a todo el Milan. Miren a David en el centro del campo tratando de apoyar la salida. Nuestro centro delantero. Así estamos, chicos, con 6 cambiazos en el centro del campo, todos fuera de posición para tratar de salir con el balón. Ahorita la tiene Locatelli en una posición normal, se apoya con Kelly, quien por fin abre para Kenan Yildiz, súper abierto en banda, tratando de encontrar un punto para entrada. Encuentra a Kalulu filtrado, pero Kalulu con su dote de gran control de balón termina poniendo el balón en el aire, dividiendo el balón. Afortunadamente la vuelve a recibir Yildiz por obra y magia del Espíritu Santo. Yildiz ahorita abre el balón para Gatti. Que alguien ponga a otro jugador por Kalulu, se lo suplico. Chico con Seisao por banda derecha. Se quita de nuevo a Pavlovic. Saca el centro. Está ahí Gatti. Mete el pie. No logró sacarla a tiempo. Termina barriéndose para chutar hacia el arco, pero ya había salido el balón. Hábleme de Kalulu, por favor, que me está saliendo una hernia de solo verlo. Pero ¿cuál es el reemplazo? No. Mario, Yo Mario, el reemplazo. Pero Mario no defiende nada. Sé. Pero tampoco hemos necesitado que defienda a nadie, porque ellos llegan por el medio, no les hace falta ir a los atención, con Seisao en el piso, entran los masajistas de la Juventus. 38 minutos. Ay, no, pues... Lo habíamos dicho, chicos, en el live del viernes. Con Seisao en un... Ahí está todo haciendo eso, o sea, medio campo de 2, muchachos. Apóyense, medio campo de 2. Bueno, entra Shegrova, ¿no? Shegrova o Pendá. No tiene los 90 minutos Shegrova. O Pendá, entonces. Parece estarse tocando, no sé si el tobillo. Claro, los brillantes que hacen las tomas no muestran un carajo, ¿no? Entonces... Están enseñando la RefCam que le está viendo la nuca al masajista de la Juventus. Excelente edición de video aquí. Es una vaina, no jodas. Entonces, no sabemos si está tocándose. Mira, linda pancarta del niño que dice gracias mamá por hacerme juventino. Si se está tocando la parte interna de la ingle o el tobillo, no logré ver. ¿Ustedes lograron ver, chicos? Yo creo que se está agarrando el tobillo, Juventino. No, porque el tobillo ahí cuando se paró se vería. Yo creo que es... Aductor, dice Alfonso. El aductor, el triángulo de la desesperación a ver, juventina. Gatti, Kalulu, McKennie. Pero si es el aductor, no va a poder continuar el segundo tiempo. No. Pero tampoco así como que Kalulu no, yo no estoy de acuerdo con Francisco. O sea, Kalulu me parece un buen defensa. El peor es que lo están poniendo en una posición que no es suya. Lo de David siendo Iceman al final era por pecho frío y no por sangre fría, dice Joaquín Sánchez, buenísimo. Lo mató Joaquín, estuvo bueno. Atención, se viene el Milan, el balón pasa filtrando por enfrente de Gatti,
termina resolviendo Kelly. Miren Kelly. Pero ¿viste dónde puede resolver Kelly? Un despeje se transforma en una jugada de ataque. Sí, bien, tenemos ese medio campo. Wow. Qué mal, no deberíamos estar riéndonos, pero de verdad es que son las cosas que tú dices, ¿cómo es posible, de verdad? Qué Bueno, insólito. la fortuna por lo menos está de nuestro lado. Minuto 40 con 50 segundos. Sigue 0-0 este partido. Pocos tiros al arco, si mal no recuerdo. Menos mal. En efecto, creo que 0 tiros al arco, si mal no veo ahí la gráfica. Kelly con el balón en banda izquierda, se apoya atrás con Rugani. Rugani con el balón va y cambia de juego para Gatti. Gatti a su vez con Chico con Seisao. Chico, todavía con el balón, se la pasa atrás para Locatelli, quien entre dos aguanta muy bien el balón. Para Cambiaso para Yildiz, de nuevo muy abierto por banda izquierda. Siempre hemos dicho que mejor Yildiz cuando no está tan abierto, lamentablemente se ve forzado a hacerlo ahorita. Cambiaso para Kelly para Cambiaso y vamos rotando otra vez para atrás con Rugani. Rugani tiene a Gatti ahí, también tiene a Locatelli en un lado, prefiere ir con el mediocampista para Kelly para Yildiz trata de driblarse a Fofana le quita el balón y viene Yildiz para recuperar en contra del Bebo. Contragolpe del Milan, Rabiot con el balón entre tres, termina pasándoselo a un lado para Pulisic, un poco incómodo Pulisic, de todas formas recibe el balón en banda izquierda. Bien, ya regresó todo la Juventus. Pavlovic llegó a apoyar el ataque. Nadie va para Pavlovic. Le dan todo el tiempo del mundo para sacar un centro, el cual Bebote termina peinando hacia un lado. ¿Cómo nadie va a apoyar y presionar a Pavlovic para que pueda sacar ese centro? ¿Cuánto tiempo tuvo disponible Pavlovic para sacar ese centro? Por Dios, miren eso. Recibe el balón, cuenta hasta 3, se toma un café con el árbitro, se va para un lado, Gatti lo ve, saca el centro. Yo creo que Bebote termina peinándola hacia un lado. Quiero. Yo creo que va a salir Kalulu. Yo creo que Kalulu va a salir, va a entrar Joao Mario. Y va a salir McKennie. Imagino que entrará Thuram en el segundo tiempo, ¿no? Thuram no está lesionado, pues. Yo creo que. No, regresó, está convocado, pero no. Está convocado. Está convocado. David con el balón, solo David Sí, contra David, se dribla 2. David encuentra un pase para Chico, le quedó lejos. Tiro de Kalulu, desviadísimo. Bien ahí, David. Estaba David solo contra 4 del Milan. Bien, terminó David encontrando un hueco. Se la pasa a Kalulu, quien la manda al banderín del córner. Peor partido de Kalulu que he visto. Bien, David, en esta jugada. Bien, David. Sí, bien. Buena jugada ya. Dependemos de individualidad para jugar. Para marcar diferencia, individualidad. Bueno, es lo que hemos venido estado diciendo, Tomás, ¿no? McKennie, el que más ha corrido con 5.4 kilómetros, pero no sé a dónde. Pues. O sea, exacto, en círculo, exacto. El Bebote, balón para adelante, Yildiz y David no se encuentran, terminan perdiendo el balón, ya que Modric con un... atención, jugada fortísima entre Fofana y Locatelli. Terminó peor Locatelli, amarilla para Fofana. Le metió los tachos, parece. Lo pisó, Lo pisó, sí. Sí, lo pisó. Veamos. Pisó fuerte, Minuto 44, sí. Bueno, me enseñaron la ref cam y yo quedé aún más dudoso de la situación. Ahí como puedes ver el árbitro no está viendo. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada en la ref cam. Madre mía. O sea, esa ref cam nos dio a que no se ve un carajo. Muy bien, gracias. Chicos, no se olviden esos me gusta, suscribirse y compartir para que esta subcomunidad siga creciendo. Estamos haciendo el relato y reacción en vivo del Juventus Milan. Kelly por banda derecha se quita Fofana. Mientras tanto lo sigue jalando Fofana. Centro de Kelly al primer poste. Llegó primero Gabbia. Manda el balón y será el primer tiro de esquina para la Juventus. Muy bien, Kelly. Qué bien está jugando Kelly esta temporada. Ojo que Fofana Ojo que Fofana no lo pisa, lo patea. Lo patea. Lo patea pero con intención. Eso es, no sé si es para amarilla o masa.
Bueno, el árbitro de DAZN dijo que fue excesivo la cartulina amarilla. Mientras tanto, cobra en corto Gil, dispara con Seisao, quien le estrella en el otro chiquito del partido. Son los dos enanos del partido, con Seisao y Modric. Termina estrellándola en el pie y será nuevo tiro de esquina para la Juventus, el segundo del partido. Mientras se está terminando el primer tiempo, dieron un minuto extra. 45 con 40 segundos. Viene Yildiz sobre el banderín del córner. Veamos si esta vez sí la cobra. En efecto, se aleja con Seisao. Centro al segundo poste. Sale Mañán, hace suya. Saca de inmediato para Pavlovic, quien viene por banda izquierda. Regresa Gatti para presionar. Bartesaghi termina pasándose adelante. Pavlovic con un empujón se quita a Gatti. Termina mandando un balón filtrado buscando al Bebote, quien no logra encontrar el balón, despejado bien por Rugani. Marca el fin del primer tiempo y Kalulu sale corriendo del campo. Fui el único que lo vio. Kalulu sale corriendo del campo. Se está cagando eso. Debe ser. No puede ser, no hay de otra, weón. Debe ser eso, porque Corre más ahí que todo el partido. Pues. Es lo que más ha corrido. Esto es muy... ¡Ay, pitó, coño! ¡Qué vaina, Kalulu! Una diarrea, pero bueno, es... ahora entendimos por qué. Ahora entendimos por qué no se entraba bien. Si le metía mucha presión, salía. Sí, por eso es que estaba aguantando, entendimos. Kalulu se estaba aguantando por 46 minutos para ir para el baño, ¿lo ves? Exacto. Y ahorita, porque ahorita agarran y Los chorros blancos de la Juve no podía hacer nada, ¿me entiendes? No. Hay que jugar con el tercer equipo, con el tercer... Ay, Ivana no le pide el short prestado a Bartesaghi, ¿no? Mira, préstamelo rapidito que tengo que cagarme encima. Ay, Ya vengo. Ay, bueno, chicos, a ustedes la palabra de este primer tiempo. Juventus-Milan 0-0. Empiezo contigo, Piero. Nada, partido. Primer tiempo horrible, ¿no? Horrible, totalmente feo. Me arde todavía los ojos. Pero, o sea, creo que es consecuencia de lo que venimos hablando, que no hay un mediocampo real. Tu mediocampo no puede ser soportado por dos personas, y menos si esas dos personas no están en sintonía. Yo creo que McKennie, a pesar de que fue el jugador que más ha corrido de todos, creo que lo ha hecho en círculos, porque no se le sintió en el partido. Y en las veces que se le vio haciendo malos controles de balón o errando. Entonces, no sé qué tan bueno sea que él se vea como el jugador que más ha corrido, si realmente no fue fundamental para el juego de la Juve. Después de eso, me parece que Locatelli no puede solo. O sea, si no tienes al compañero correcto a tu lado, no puedes solo con el medio campo, ¿no? Entonces, eso hace que el balón sea una coladera y todo pase súper fácil, como ese despeje que termina siendo una jugada tontísima, pero que se termina convirtiendo en un factor de peligro para nosotros, y que el Milan la aprovecha, porque el Milan sabe que estamos en debe, ¿no? Con el medio campo. Arriba me parece que con Seisao y Yildiz bajan demasiado, entonces cuando llegan ya a la parte de ataque llegan demasiado cansados. David, no sé qué pasó en verdad en esa jugada, creo que imagino que es un tema de suerte, mala suerte, no lo sé, pero luego hace una jugada bien, ¿no? O sea, se saca 3 de encima, y creo que ese es el David que necesitamos. Espero que tenga la confianza o la fortaleza mental para poder salir de ese momento. Kalulu malísimo, ¿no? Para mí el peor del partido. Ya sabemos por qué. Pero nada, o sea, yo creo que él trató de aguantarse, y creo que al final su cagadera la llevó al campo, porque jugó malísimo todo el primer tiempo. Rugani me pareció que estaba correcto, bastante correcto, bastante bien, me gustó Rugani. Creo que una jugada con Pulisic la hizo muy bien, leyó súper bien, buen juego aéreo. Kelly también, ¿no? Kelly está jugando bastante bien. A Gatti también lo vi bien, por ahí creo que de los tres no llamaré la atención a ninguno, me parece que han estado bien, y Di Gregorio también, ¿no? O sea, estuvo cuando tuvo que estar, pero nada, para mí en el segundo tiempo creo que seguirá Kalulu, entrará Joao Mario,
Se irá McKennie, entrará Thuram y habrá que ver si con Seisao se mantiene o entra Openda, Shegrova, con Miners, no sé. Habrá que ver quién entra. Y yo creo que en el 60, 70 entra Dusan. Yo creo que más o menos así. Juan Diego, tú, tus impresiones de este primer tiempo. Bueno, mira, en línea general, o sea, no hay medio campo, la verdad. McKennie ha corrido 6 kilómetros, pero la verdad se sabe muy bien que si no corres inteligentemente lo que hace es desgastarte al final del tiempo. Porque, por poner un ejemplo, Pirlo sin correr dominaba él solo un partido. Ahí me parece que es un desgaste de energía en alguien que lo que está haciendo yendo para arriba, para abajo, como, no sé, nada, como todo, me parece un maratonista, una cosa así. Es impresionante que todos los jugadores de la delantera en general tienen que ir a digamos, en el primer cuarto de la cancha a buscar balones para tratar de ver si lograr generar. Eso significa que definitivamente no hay alguien que progrese el balón por parte de la Juventus. Y también, otra cosa muy importante, no hay nadie quien corte el juego del Milan, porque no hemos tenido ninguna recuperación en un área, en una porción del campo que nos permita poder avanzar el balón. Supongamos, si tuviéramos alguien en el medio campo que pudiera cortar los balones del Milan para poder generar un ligero ventaja numérica de jugadores del lado contrario de la cancha. Así es como se generan los goles. Pero, o sea, tampoco vamos a estar dependiendo de que las individualidades, por arte de magia, cuando la defensa del Milan, que se defiende con casi 6 jugadores, cuando llegamos al área de ellos, vamos a tener que depender de una genialidad de ya que es un Gildi, un Chico Concensado, un Segrova, si viene en el próximo, al final del segundo tiempo. Y bueno, cuestión en general, fíjense, la única jugada que realmente ha llegado al arco fue un centro de balón parado que Gatti la cabeció y la paró mañana, ¿no? Del resto, bueno, lo de David, no sé, ¿qué te puedo decir? Así son los delanteros que están de leche y otro día de mala leche. Yo creo que sí. Este tipo no ha traído la buena leche en ningún momento, nada más el gol que hizo. ¿Okay? Lo que nos va a quedar también, me imagino que al final del encuentro es tiros de centro para buscar un cabezazo, donde Vlahovic es uno de los jugadores que por lo menos a nivel de altura nos va a ayudar en esa parte, porque otra cosa que pasa con este equipo es que carece de altura. ¿Okay? Y ya, o sea, si tú no lo entiendes, tiene que salir a ganar como sea. O sea, no tiene de otro, porque si no se le pone el campeonato cuesta arriba y hay bastante discusión en lo que está ocurriendo, pues, ¿entiendes? Y si quiere llegar enero y que le den jugadores, tiene que inventarse otra que no sea un 3-2, no sé, ya se me olvidó la 3-2. Sí, el 3-4-2-1, ¿no? De constante. Oliver Di Pillo nos pone con un mediocampo de cero creatividad. Hay que ver si Thuram y Segrova tienen algunos minutos. Openda tampoco vio minutos en Champions. Debe estar al 100 para dar una mano en el segundo tiempo. Julio Suárez, nuestro miembro, hay que traer a Pogba para hacerle una cura a la brujería que nos echaron a nuestro 9. ¿A qué hora empieza el juego? Dice Capo. David Calcina, desperdicié 45 minutos de mi vida. Bueno, mientras lo estuviste con nosotros, esperemos no lo haya desperdiciado. Julio Suárez, el minuto 22 estuvimos lo más cerca de un gol de chilena de Locatelli. Sí, tijera más que chilena. Rey Duarte, ¿dónde estás? Eduardo Lara, qué partido más malo. No hay un mediocampo real y consistente. Leo Tomás, el Milan tampoco ha hecho gran cosa. Partido plano de lado a lado y esperando y nada más. Sí, la verdad es que el Milan en cuanto al ataque les ha fallado bastante, ¿no? Sí, también hemos tenido suerte que el Milan no ha hecho nada. O sea, claro. Excepción la jugada de Jiménez, que dejó pintado a los defensas. ¿Ok? De resto no ha habido más nada. Sí, no, en efecto. Jair González, partido interesante para mí. El Milan a la contra o un despieste nuestro. Nosotros con algo de ganas, pero nada más. El mediocampo no da, pero los carrileros están tapados. A ver qué pasa. Cano dice, aún veo mejor la Juventus. Capo, JD es jugador de Sky, patinaje artístico.
Yo no Mira, juego estamos... cualquier cosa. No, JD el otro, Jonathan David, no tú. Estamos haciendo un buen partido, calma, falta precisión en el último tercio. Danilo Martínez, ¿qué cambios harían ustedes ahora en el segundo tiempo? Ahorita te digo, Danilo. Leonardo Casanova, dependemos completamente de las individualidades en ataque. En general, Leonardo, diría yo que dependemos de eso. No maten a David por el resbalón. ¿Es frustrante? Sí. ¿Eso lo hace un muerto? No. Allegri, ball en ambos lados, nos dice David Calcina. Kalulu de lo peor, tuvo por controlar y la mandó al carajo sin sentido, pero si nos estábamos quejando de que falta volumen en el centro del campo, que Yildiz y Chico bajen, es lo que hay que hacer. Claro, claro, es así. Kalulu horrible, el man. Daniel Figueroa nos pone, Rugani y Kelly están jugando muy concentrados, están bien, pero les toca correr mucho cuando el medio es un colador. También eso. David necesita una limpia, dice Leo Tomás. Alfonso de Icaza en medio campo está horrible. Pedro Vázquez, Paradela también. David tiene terror, tira a puerta y fallar. Prefiere hacer cualquier musaraña como las que está haciendo. Se cayó de hambre y Calulo para el cuartico oscuro. Bueno, chicos, muchísimos mensajes. Alex Mitchell, me falta un jugador inteligente y táctico en la media. Se extraña un Kedira, un Matuidi. Oh, Kedira, grande. Openda será que no convence y con la cuestión de la cláusula para ejercer la compra preferirán guardarlo. Muy temprano, yo creo, para ese tipo de decisiones. Juan Zavala, no tenemos un centrocampista de creación. Andrés González, Piero, ¿por qué te pareció tan mal primer tiempo? Llevamos mucho más que el Milan. Solo está teniendo una posesión inofensiva y optar por algunas contras. En realidad hemos llegado a la misma cantidad del Milan que nosotros. Roberto Gómez, Forza Juve, grande. Gio Mancino, McKennie es la primera opción para salir. Carlos RG, como siempre es un tiempo bueno y otro inexistente. Esperemos que este segundo tiempo salgan inspirados a jugar. Forza Juve. Chicos, bueno, yo voy a seguir resaltando los comentarios mientras le doy la mía. Yo creo que está muy clara digamos, que nos están ganando el medio campo. Vi varios pases de Salemaker, quien desde el extremo derecho de ellos puede cambiar el campo por el piso hacia Modric o siquiera hasta Bartesagui, un par de pases le salieron. Y eso es porque tenemos una inferioridad numérica. Entonces estamos bajando. Tú tienes inferioridad numérica en el medio campo porque estás jugando 2 contra 3 y cuando nos atacan, nos están atacando con más. Entonces los mediocampistas tienen que bajar también para apoyar la fase defensiva porque estás jugando con 3 defensas. El problema que obviamente lo que decía Vila, ¿no? Eso te fuerza a que tenga que bajar a Chico Conceição y Yildiz a apoyar la fase defensiva. Muy bien. Ahí nivelas los números en términos del mediocampo y la defensa para prevenirles que ellos sean peligrosos. El problema de eso es que cuando te toca a ti hacer un contragolpe, todos tus creativos están en tu tercio del campo. No están en una situación donde pueden generar realmente una jugada de peligro y de ataque, y ya cuando llegan, si es que llegan con el balón, están exhaustos para el momento que llegan al final de la jugada de ataque. Tanto así que en ciertos momentos veíamos a Conceição recuperando el balón en el banderín del córner nuestro, a David en el tercio del campo nuestro para ayudar a la fase defensiva y a Yildiz por debajo de la línea del medio campo. Entonces está muy bien, tú apoyas la fase defensiva, no les creas a ellos, no les permites generar peligro, les ganas el balón, pero después no hay forma de ir al ataque y terminas o regalando el balón o terminas teniendo que pisarla, permitiéndole a ellos que regresen a la fase defensiva, se pierde el contragolpe y lamentablemente ya que llegas a ese punto ellos están muy bien estructurados atrás que no te permiten hacer algún tipo de creación ya cuando eso pasa. Por ende, para responderle a Danilo, ¿qué haría yo para cambiar la situación? Obviamente creo que en partido en curso no va a cambiar el módulo, pero definitivamente se necesita algo más, especialmente en las bandas, porque es por donde tú puedes generar un poco de peligro. Vimos que Bartesagui, en términos de ataque, no está generando mucho. Realmente donde están entrando más es con Rabiot, con el mismo Pulisic. Entonces yo pondría ahí a Joao Mario, que crea un poco más de peligro. Definitivamente va a ser mucho más certero cuando recibe el balón en ataque que lo que está haciendo Kalulu. Y en el medio campo, McKennie, querido mío, tú puedes correr todo lo que tú quieras, pero la calidad simple y sencillamente no ha estado. Desconozco si Thuram tenga los minutos. Y aquí les va a salir una locura para algunos. Yo abogaría porque entrara Q- por McKennie.
no soy uno que piensa que Koopmeiners y Locatelli pueden jugar juntos, pero si estamos jugando con 4 mediocampistas y Locatelli ya es prácticamente un defensa adjunto, entonces se va a volver un 4-3-3, digamos, inorgánico, porque Igor Tudor va a mantener el 3-4-2-1, pero tienes ya a Locatelli que está muy retrasado apoyando la fase defensiva y Koopmeiners que te haga de mediocampista. Y yo creo que en términos, estamos al punto de que creo que Koopmeiners en ese puesto es mucho mejor que McKennie. Y de nuevo, voy por esa opción porque no creo que Thuram tenga los minutos en las piernas. También en el segundo tiempo deberíamos poder ver a Openda y a Segrova para meterle un poquito de picante, un poquito de presión. Y yo no esperaría tanto para meter a Vlahovic por David, no tanto como por lo menos el último partido. Creo que se tardó mucho Igor Tudor en meter esos cambios. Por ende, no sé, el minuto 60 máximo metería ahí al bueno de Vlahovic para tratar de sacar un poco de eso. Parece que va a entrar Kostic, está calentando y tiene puesta la camiseta titular, digamos, de la Juventus. No tiene el pijama, ¿no?, que usa normalmente para calentar. En cambio, Openda ni siquiera estaba calentando en el medio campo, estaba dentro del vestuario. Así que no parece que va a entrar Openda en ningún momento pronto. Pero esos serían mis cambios. Yo de verdad sacaría a McKennie, pondría a Koopmeiners, sacaría a Kalulu, pondría a Joao Mario y de ahí para adelante. Por ahora parece que ninguno de esos cambios van a ser, ya que parece que entra el mismo equipo que sale. Mientras tanto tenemos declaraciones de Rugani en medio tiempo. Un segundo se las digo. ¿Qué necesitan para ganar? Kalulu entró tranquilo. Es un partido difícil, sabemos que el Juventus-Milan normalmente es un partido difícil, tenemos que hacer todo lo posible para traérnoslo a los 3 puntos a casa. Mientras tanto mostraron también a Conceição y Leao bromeando un poco, obviamente compañeros de selección nacional. Haremos todo lo posible, seguimos enfocados y quizás con un episodio a favor podamos traerla a casa. Son las declaraciones de Rugani a DAZN previas al partido. Está por comenzar el segundo tiempo. Sobre el balón David, en efecto, ningún cambio por ninguno de los dos lados, me parece. Balón largo por parte de Di Gregorio, termina cabeceando Fofana hacia atrás, el balón termina flotando ahí, despeja Tomori. El balón llega hasta Gatti, 45 minutos con 17, 18, 19, 20 segundos. Kalulu sigue en banda derecha. No hay cambios, correcto. Coincido con el Capi en lo de Coop por McKennie. Esperemos que entren más inspirados en el segundo tiempo. Entra Kostic, Cambiaso a la derecha. Podría ser una alternativa también esa, Daniela. También iba a decir eso. Cambiaso no ha hecho nada en el partido. No. O sea, fíjate que lo hemos nombrado. O sea, bueno, tú lo has nombrado muy poco. En fase de ataque no ha hecho nada, tienes razón, pero creo que ha estado haciendo una buena labor de cobertura sobre Saelemaekers. Saelemaekers es el que agarra el balón y nos lo cruza por toda la cancha. Claro, pero porque no la puede llevar por esa banda porque está ahí Cambiaso, entonces se ve frustrado y la cambia, ¿no? Pero sí, digamos, en general no ha creado nada. Mientras tanto, rota el balón la Juventus en la fase defensiva. Ahí está justo Rugani, en al lado Locatelli, lo que les decía, Locatelli baja para ser prácticamente segundo central. Gatti abierto, decide ir para Chico Conceição, quien entre dos, recibe el balón, se la pasa a Gatti, quien busca un cambio de juego, termina cabeceando primero. ¿Quién es ese? Saelemaekers, perdón. Cambiaso para David de taquito para Cambiaso, quien encuentra un pase filtrado para Kelly, para Kalulu, quien abre para Conceição. La Juventus encuentra forma de entrar al área con Chico. Chico trata de mandar el centro, Pavlovic se interpuso y será tiro de esquina. Perdón, era Bartesaghi. El taquito fue de McKennie. Ah, fue de McKennie, ok. Viene Conceição, centro, está ahí, salta, te quedó el balón, Gatti se la pega al muñeco, increíble, solo frente al portero. Gatti termina pateándola y salta justo ahí en ese momento
mañana. De nuevo Gatti dentro del área, se obstacula con Rugani trata de ganar el balón, termina saliendo, la tiene ahorita Kelly, o sea, están todos los defensas atacando en este momento, barrida fuerte en el piso sobre Yildiz, termina cayendo y será tiro libre para la Juventus, falta de Saelemaekers, no, perdón, de el Bebote, ¿cómo es? Jiménez, ¿cómo se llama? Bebote. Jiménez. Madre, mira, quedó ahí. Es que parada de mañana. ¿Es parada de mañana o mal tiro de...? No, que parada de mañana, chicos. Increíble. No, parada. Es que le pone la mano y lo... Qué parada de mañana. Mañana acaba de salvar al Milan. Increíble. Gatti había tirado un trayazo. Mañana se puso ahí, puso las manos. Villarreal. Pero me vuelvo loco, pan. No lo puedo creer, el tiro libre que acabamos de cobrar. Tiro libre a favor de la Juventus. Toda la Juventus dentro del área. Yildiz deja el balón para que la patee Cambiaso, que saca un centro raso a la parte de enfrente del área, donde obviamente está Modric, recibe el balón, Locatelli se ve forzado a hacer una falta y se gana una amarilla. Qué cagada de tiro libre que acaba de cobrar Cambiaso. Increíble. Bueno, se viene el Milan. Balón alto de Gabbia, termina controlándolo Kelly, quien está prácticamente en el centro de la defensa. Se tiene obligado a apoyarse atrás con Di Gregorio, quien saca el balón hacia adelante. Salta David tratando de ganar. Termina el balón llegando hasta Gabbia de nuevo. Tratan de salir por Saelemaekers. Entre dos termina ganando el balón Cambiaso, pero con falta. El árbitro marca. Volvemos desde atrás con el Milan, con Gabbia. Cambio de juego buscando a Pavlovic. Va a recibir la presión de Chico Conceição. Pavlovic es literalmente 2 veces la altura de Chico Conceição. Qué locura. De alguna forma termina driblándose a 3 jugadores Pavlovic, tipo tosco. Termina ganándose la falta en el medio del campo Jiménez. De nuevo balón para Pavlovic, quien va con velocidad. Tiene ahí a Bartesagui, decide no usarlo. Saca un pase filtrado para justo Bartesagui, perdón. Gatti no había podido meter el balón. El pie. Saca el centro y rechaza Kelly. Saque de manos para el Milan. Bartesagui con el balón. Saque de manos para atrás con Pavlovic. Se apoya con Modric. Modric para Pavlovic. Están ahí atacando el Milan por banda izquierda. Un gran pase filtrado de Modric para Rabiot. Se barre bien Gatti. Será saque de manos para el Milan. Balón con Rabiot. Lo marca Kalulu al lado del banderín del córner. Rabiot contra Kalulu. Siguen ahí. Pase para atrás para Pavlovic. Pavlovic tiene a Modric. Lo utiliza. Modric cambia el campo para Saelemaekers, quien logra darse la media vuelta y pone a Fofana, a Tomori en juego. Este se apoya atrás con Gabbia. Por lo menos la fase defensiva la estamos haciendo bien, no le estamos dando espacio. Se viene Modric con el balón. Encuentra Pulisic. Pulisic se tiene que volver a apoyar con Modric. Balón filtrado para Jiménez. Penalti. Balón de Modric para Jiménez, quien sale corriendo, termina recibiendo el empujón de Kelly. Se tira Jiménez y es penalti para el Milan. Veamos. Balón largo, en efecto. Sí, esto es penalti, chicos. No hay nada que hacer. Se tropiezan los pies entre Kelly y Jiménez. Bueno. Opiniones, Piero, Juan Diego. Penal. Está revisando el VAR. Es un penal tonto, ¿no? Penal, pero... El árbitro de DAZN está diciendo que él no ve penal.
Es que yo tampoco no veo penal porque siento que es un tropiezo, o sea, no es que lo empuje, ¿no? O sea, no entiendo bien en verdad la falta, pero bueno. No, el CBA dice que tiene que ser de tarjeta roja. Se viene Pulisic sobre el disco. Pulisic contra Di Gregorio, minuto 53. Pita el árbitro. Viene el americano. ¡Tiro! La mandó al aire Pulisic. La mandó al segundo anillo el americano. Se salva la Juventus. Ay, no, vale, qué bueno, papá. Ahora sí, ya ganamos. Porque, ¡Ah, gracias Dios! Dios Gracias, mío, qué Dios. grande es Di Gregorio, que con su energía logró desviar el balón. Di Gregorio es una mierda, Dios tú mío, no Di sabes. Gregorio. Él se tira para el otro lado, por eso. Pero se tiró, Juan Diego, se tiró. Di Gregorio se tiró. Ah, no, se tiró para el otro lado. Ojo. Ay, Dios mío, gracias. Bueno, vamos, se Feliz. prendió el estadio, todo el estadio saltando y cantando. Aquí no salta milanista, mientras tanto viene el contragolpe del Milan con Rabiot, el balón se la pasa para Pulisic. Pulisic con el balón desde fuera del área, quiere la revancha. ¡Tiro! Se tira Di Gregorio y la para. ¿Qué hace Di Gregorio parando un balón, tirándose? ¿Qué mierda de portero es ese que se tira a parar el balón? ¿Por qué? Interista infiltrado de mierda. No tenía que tirarse, no tenía que parar el balón. Es un portero de mierda, que no saben ustedes. Viene Di Gregorio con el balón para Locatelli. Di Gregorio para Gatti. Locatelli con el balón, la manda hacia adelante buscando a McKennie. Termina sacándola a Tomori para Rudiger. Ese es el próximo partido, Josh, cállate. Mal ahí el balón, atención, viene el Milan, la Juventus no pudo sacar el balón, termina llegando Gatti, la manda al quinto infierno porque llegaba Pulisic. Ahorita se vuelve a tirar Fofana, esta vez pidiendo una falta de Kelly para otro penalti. No lo tocó. Ni lo tocó. Veamos un no lo tocó. Están mostrando la red cam del penalti, no se ve nada, pero por Dios, muéstreme lo que es. Qué mal le pegó Pulisic, qué cagada. Allegri no vio el penalti, supo que la había fallado porque todo el estadio celebró. Mientras tanto, no sabemos qué está pasando porque me siguen pasando repeticiones estúpidas. Al final le ponen tiro libre para el Milan por una falta supuesta de Kelly sobre Fofana, que no tocó al jugador. Kelly no tocó a Fofana. Tiro libre peligrosísimo. Modric sobre el balón, obviamente le va a pegar él. Jonathan David hace el cocodrilo atrás de la barrera. Por favor, Di Gregorio, tápala. Por favor, Di Gregorio. Jiménez también. Jiménez mueve el balón. Parece que va a ser Jiménez quien le va a pegar. Está Modric y Jiménez ahí. Por favor, Di Gregorio, tápala. Atención, peligro aquí. Se viene el tiro libre. Todos listos. Barrera lista. Viene Jiménez. Le pega a su propio jugador en la cabeza. Di Gregorio termina empujándola hacia afuera, ya que tenía la presión de los milanistas. Sigue vivo el balón. Pulisic termina recogiendo el balón fuera del área. Es Bertesagui. Para atrás con Pavlovic, quien de taco trata de... Falta de Rabiot sobre Kalulu. Y se queja el francés. Rabiot. ¿Qué te quejas, marico? Le caíste encima a Kalulu. Pero por Dios, ¿qué se queja Rabiot? Le cae encima a las piernas de Kalulu. Mira eso. Y se queja. Me vuelvo loco. Falta de respeto, chico. Un poquito de respeto personal y para tu ex equipo. Enfocado el presidente de la Juventus, Ferrero. Nos vino a robar aquí durante 3 años y medio y después. Jefferson Escobar, mierda, Di Gregorio, Dios, lo desvió con la mente, vamos. El LeBron James del fútbol, según los vilanistas, no sé quién. Debe ser Pulisic. Falta de Kalulu sobre Pulisic.
Y es hora de hacer el cambio, querido Tudor. 57 minutos con 20 segundos. Se prendió el partido, Sí, una es hora, locura. ya es hora. Ya es hora de cambiar. ¿Pero de DT o de No, carrilero? en los jugadores. No está calentando En los jugadores. Vlahovic. No está calentando Vlahovic. Hay varios jugadores de la Juventus calentando. No incluye a Vlahovic. Acaban de reportar. Veo a Thuram, ¿no? A Thuram lo veo calentando. Pavlovic con Modric. Bastante caótico este segundo tiempo. Mira cómo Rabiot con sale el el Milan balón. con el balón en el piso. Modric, balón largo buscando la carrera de Bartesagui. Bien, llega primero con Seisao a ganar el balón. Mientras tanto, Kalulu se encarga de tratar de regalársela una vez más al Milan. Afortunadamente no lo logra, lo vuelve a tratar de hacer. Afortunadamente le rebota en el pecho a Bartesagui. Tiene que llegar Gatti para despegar el balón. 2 veces trató de regalarle el balón al Milan, Kalulu. Este Edge no nos está saliendo bueno en este partido. Rabiot con el balón para Pulisic. Kalulu Sigue salga. Pulisic con el balón. Se Qué quita calma, fácilmente a Gatti. Termina despejando Rugani, pero a los pies de Salemaker. Tiro de fuera del área para Di Gregorio en 2 tiempos. Le rebotó en el pecho a Di Gregorio, portero de mierda, que hace parando Dios ese mío. balón. Qué asco, de verdad, interista infiltrado. McKennie, Con Seisao. McKennie, Dribbling. Túnel sobre Pulisic, sobre Bartesagui. Termina tirándolo al piso y alguien le pega en la cara a Conceição mientras estaba tirado en el piso con el balón. Amarilla para. Mientras tanto, el árbitro viene a hablar con Tudor, porque Tudor se volvió loco porque le dispararon el balón a la cabeza de Conceição. Tudor le hace el túnel a Bartesagui. Bartesagui lo tira al piso y alguien dispara el balón para pegarle a Conceição en el piso. Amarilla para Bartesagui. Se prendió el partido, chicos. Minuto 59. Cambios ya, pide Alex Mitchell. Estamos de acuerdo. Danilo Martínez, hay que hacer cambios. Se está perdiendo mucho balón. Todos lo sabemos. Igor Tudor imagino que también, pero prefiere no hacerlo todo. Di Gregorio con el balón. El infiltrado, el malo, el que no para nada. Para Gatti. Gatti para Conceição. Se da la media vuelta, le quita el balón Rabiot. Debería salir el balón y sería a favor nuestro. No deja sacar el balón el francés, termina pasándosela hacia atrás, la tiene Pavlovic con Modric ahorita, dime de Juan Diego, querías añadir algo, disculpa. Me da miedo Locatelli con esa amarilla, ¿me entiendes? Y ¿cómo se llama? McKennie, yo no sé ni dónde coño está ahorita. Desaparecido. No lo hemos vuelto a ver. McKennie es un 0 a la izquierda. Un 0 a la izquierda en el medio campo. ¿Qué fue? Yo diría que el medio campo de la Juventus es un 0 a la izquierda. Qué bien. Excelente. Locatelli Conceição recupera el balón, se viene por banda derecha, atención, Conceição se la pasa para Kalulu, centro, buen centro a las manos de Mañán, quien sale, desafortunadamente no había nadie ya que todos estaban defendiendo. Es difícil meter gol cuando todos están en la fase defensiva. Enfocada la directiva del Milan, incluyendo un ex Ibrahimovic. Que entre luego Vlahovic, pero no está calentando, se viene Modric por banda de izquierda. Balón filtrado para Pulisic. Pulisic encuentra a Jiménez. Balón largo, solo recibe el mexicano de taquito para Saelemaekers. Centro muy largo, pasado. Termina saliendo del campo para un saque de manos para la Juventus. Terrible centro de Saelemaekers. O sea, La Juve no hace cambios. ¿Tú entiendes, para el Milan? Dime, Tomás. ¿Tú entiendes cómo ese balón... El Milan tiene una sola punta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que él se pare en mitad del área contra 3 centrales y esté solo para recibir? O sea, no hay mediocampo que presione, o sea, nada. Horrible. Correcto. Kalulu con el balón, se ganó un par de metritos ahí caminando, termina sacándola, Modric termina volviendo a mandarla hacia adelante, Gatti contra Pulisic, la mejor Gatti, quien encuentra el balón, lo gestiona, la manda hacia adelante, para Jonathan David, llegó primero Pavlovic, será saque de manos, la tiene Conceição, quien trata de sacarla de manos inmediatamente, se la da McKennie pidiéndole apúrate. McKennie en cambio tiene otros planes, se quiere comer una Big Mac antes de sacar de manos, el árbitro para y le dice que regrese. Ahorita viene Kalulu con el balón y viene el cambio por parte del Milan, sale Bebote, no. ¿Quién sale? ¿Rabiot? No, Rabiot está hablando con Allegri, sale el Bebote, Jiménez y Fofana. Y entran Fofana, que estaba amonestado, y entra Rafa Leao y Loftus-Cheek.
esta gente también tiene unos Y cambios nosotros no entra, importantes, pero ¿no? nadie. Pero, o sea, también, Ah, imagínate, sacan a Fofana, meten a Loftus-Cheek, sacan a Jiménez, meten a Leao. Está bueno el equipo del Milan. Gatti con el balón, cambio de juego para Kelly. Mientras tanto, por parte de la Juventus, ningún cambio. Minuto 62 con 37, 38, 39 segundos. Tensión alta en el estadio. Se siente, se percibe desde aquí. Lo está sintiendo Piero, quien lleva ya una hora en cunclillas, agarrado de manos, rezando. Conceição recibe el balón, se apoya atrás con McKennie. Ahí está, Juan Diego. Vimos a McKennie de nuevo con el balón después de solo 42 minutos. Locatelli, cambio de juego, buscando a Conceição, la recibe. Conceição contra Pavlovic, mejor el portugués, quien se tiene que apoyar de nuevo atrás con Rugani. A su vez con Locatelli. Locatelli sube con el balón, gestionado para Cambiaso. Cambiaso entre dos. Pasa por detrás de Yildiz, desaparecido Yildiz en este segundo tiempo, hay que decirlo. Está muy pegado a la banda. No me gusta Yildiz pegado a la banda, pero lamentablemente este módulo lo fuerza a hacer esto. Locatelli para Yildiz. Yildiz trata de quitarse de encima a Saelemaekers. Termina saliendo el balón y será saque de manos para la Juventus. los cambios. Parece. Vamos, Tudor. Ok. ¿Qué pasa? Cambio de balón por parte de Yildiz. No le gustó el que tenía en la mano. Se lo da a McKennie para que saque sus centros de saque de mano, de donde llegó el gol de chilena de Gatti. Veamos si podemos repetirlo. Minuto 64 con 7 segundos. Se viene McKennie. Saque largo. La pena, en cambio, es el defensa del Milan y será tiro de esquina para la Juventus. El tercero. Incita el público. Quiere un gol. Justo al lado de la curva ahorita. El tiro de esquina. Minuto 64 con 25. Ningún cambio para la Juventus. Todos arriba para este tiro de esquina. Los más altos. Se viene Yildiz sobre el banderín. Centro justo ahí en el medio. Rechaza Pavlovic, el más alto de todos. Pulisic termina mandándola de nuevo para atrás. Gatti termina empujando a Bartesagui. Será falta. Y volvemos desde atrás. Piero, comentarios. Necesitamos cambios urgentes en el medio campo. No hay nadie. Y también tenemos que sacar a Kalulu. Ya, pero ya. Después de eso, no sé. Cambiaso tampoco no me parece. O sea, Cambiaso creo que está haciendo la labor de parar a Saelemaekers. Me parece que Ahora sí calienta Vlahovic, perdón. Pero nada, o sea, necesitamos cambios ya. O sea, de verdad necesitamos. Se viene el Milan. Atención, por banda derecha, Rabiot. Tiene ahí a Fofana, no lo usa. Rabiot, centro, rechaza Kelly. Controla el balón David, pero se le empuja y viene. Modric falla un pase. Llegó Conceição primero, perdón, Cambiaso primero, pisa el balón, se la apoya atrás con Yildiz. Increíble que Yildiz estaba atrás de Cambiaso en el contragolpe, pero así estamos. McKennie con el balón en el centro del campo, ya regresó todo el Milan. Perdón, Piero, te interrumpí justo ahí en media transición. Cambiaso ahorita con el balón, Yildiz de nuevo, súper abierto por banda izquierda. Yildiz con Cambiaso. Cambiaso para Locatelli, Cambiaso todavía con banda izquierda, nadie se entra, ahora lo hace mal, Cambiaso, afortunadamente el rebote favorece a Locatelli. Yildiz dentro del área, centra, rechaza Modric y será otro tiro de esquina para la Juventus. Dale, Piero, termina lo que querías decir. No, solo decía que hay que hacer cambios, nada más. Eso es. Se vienen cambios, ahí están, Thuram y Openda. Son los que querías, Piero. Thuram, bueno. Pero van a ser después del tiro de esquina. Perdón, te vuelvo a interrumpir. Te pido la palabra para interrumpirte. Yildiz, centro, rechaza Rabiot. El balón queda ahí en el aire. Locatelli es el primero que gana. Llega primero Conceição. Recentra, rechaza. Saelemaekers. Otra vez gana el balón. Yildiz. Esta vez otra vez Locatelli. ¡Ay! Se rompió Rugani. Se viene el contra. Se viene la contra. Leao, tiro de fuera del área. Vio a Di Gregorio fuera. Regresaba Di Gregorio, el infiltrado, interista. Sale. Se rompe Rugani cuando trata de regresar. Se agarró el abductor. Veamos si al final los cambios van a ser estos. Porque con Rugani mal,
Quizás vaya a ser debut Pedro de Felipe. Pedro Felipe. ¿Podrá haber Pedro debut Felipe de va a Pedro entrar. Felipe? No, yo creo que entra yo Yo creo que Mario sí. y baja Gatti al medio. Baja Kalulu, dices tú. Sí. Viene Vlahovic Kalulu también. bajo. Ay, Vlahovic, Rugani, Thuram Dios y mío. Openda, todos de una. Salen Va a tener que Yildiz meter uno más. con Seisao. Y no escuché quién más. Yildiz con Seisao y McKennie, ¿no? David. David. Sí, se mantiene el módulo. Sí. Openda por Yildiz, Vlahovic por David Bueno. y Thuram por Chico. Conceição. No entiendo. Entonces, O sea bueno, que a lo vamos a mejor tener es- 3 mediocampistas. Ya va. No. No, Lo no, que tres ya va, no mediocampistas. dice celebren McKennie porque a lo sube al- mejor juega McKennie de enganche. Vamos a ver. Rugani parece estar bien, ¿ah? Regresó trotando, parece estar bien. Pues escampó, sale la alarma. Pinche Veamos. Rugani que me asustó. McKennie No, parece estar jugando en el puesto de Conceição. Openda con el balón, recién llegado. ¿Se le acabó el campo? No. Sí, ahorita lo marca fuera, saque de manos para el Milan. Entonces, Openda entró en el puesto de Yildiz, McKennie subió al puesto de Conceição y Thuram se pone en el puesto que ocupaba McKennie. Obviamente Vlahovic por David. McKennie todavía está en el campo. McKennie todavía está en el campo, Juan Diego, sí. Sí. Hay ser necio como Tudor. Entonces- No es posible que vea las carencias en el medio campo y no haga nada, dice Salvatore Sagnelli. Y los Si no cambios sé nada es pasaban- porque él lo planea así, pues. En efecto. Atención, gran pase de Vlahovic buscando Openda. Primero se puso Tomori. Se viene la contra por parte del Milan con Fofana. Fofana contra Kelly. Mejor el británico. No. Bien, Fofana se quita Kelly, encuentra Pulisic. Gran intervención de Thuram quitándole el balón al americano. Saque de manos para el Milan. Minuto 69. El árbitro para el saque de manos. Veamos por qué. Gran pase de taquito de Vlahovic buscando Openda. Forzó a Tomori a hacer una jugada espectacular. Recupera el balón a la Juventus con Thuram para Locatelli. Para atrás con Kelly. Kelly con el balón, minuto 70. Quedan 20 en este partido. Sigue el problema en las bandas derechas, nos dice Alex Mitchell. Dime, Tomás. Hemos tirado puerta. Además del tiro del cabezazo de Gatti. Sí, hubo uno. Sí. El tiro de Gatti que salva milagrosamente mañana. El muñeco. A Openda se le acabó el campo, pero no lo marcan. Centro Openda, de nuevo, vuelve a centrar, recupera el balón Rabiot. Ahora sí la marcan fuera. Increíble. La calidad de arbitraje en la Serie A es patética. Esto es antifútbol. Openda salió el balón hace 5 minutos, no la marcas, vuelve, centras, crea ocasión de peligro. Openda pudo centrar 2 veces. 2 veces entró Openda, recuperó el balón Rabiot, estaba la contra y ahí marcas la salida del balón y saque de puerta. O sea, por mucho, independientemente de quién sea uno fan de cuál equipo, el arbitraje es patético en la Serie A. No es la piratería la que mata el calcio, es esta mierda de arbitraje constante, fin de semana tras fin de semana. Pulisic con el balón, la recupera McKennie, pero había hecho falta Gatti jalándole la camisa al americano. ¿Será que podemos ver a Cambiaso por derecha y Kostic por izquierda? ¿O a Joao Mario por Kalulu? Por ahora no. Baja McKennie. Bajan todos realmente. Kalulu. Bartesaghi con el balón en banda izquierda. Encuentra Pulisic. Pulisic contra Gatti. Lo mira. Se miran. Se dan el besito. Pase a un lado para Rabiot. Centró. Llega primero Kelly, quien despeja muy bien de cabeza, pero llegó primero Modric, quien de cabeza se la pasa a Rabiot. Modric para Pulisic. Pulisic para atrás para Pavlovic. Sale Makers. Filtrado para Modric. Modric, Pulisic en el borde del área, centro de nuevo, se la recibe Leao, tiro a un lado, madre mía lo que se comió Leao. Recibe Leao solo frente al portero, no sé si hay intervención de Rugani, veamos.
No sé si hay intervención de Rugani o Leao se come un gol cantadísimo. Solo Yo frente creo que al Rugani la portero. toca. Control ¿Para de qué tienes pecho, tres se la centrales si vas a comió defender tan Leao. mal? Qué manera de comerse un gol Rafael Leao. Solo frente al portero. Madre mía. Y nosotros nos quejamos de David. Perdón, Tomás, Juan Diego, Piero, comentarios. ¿Quién es el Sí, segundo de malísimo, Tudor? Leo. Un tipo que no sé pronunciar su nombre. Bueno, yo voy Falta de a decir Pavlovich sobre Openda. Dime, Tomás, ¿por qué una quieres opinión saberlo? impopular. Mota es mejor técnico que Tudor. Ay. Ah, bueno. Diste ahí la... Nkuku. Sale Pulisic, entra Nkuku. Muy molesto Pulisic. Debe estar molesto consigo mismo después de haber fallado ese penal. Nkuku, que era otro que sonaba para la Buen Juventus. 3 cambios ha hecho el Milan. Le quedan 2 y una ventana. La Juve ha hecho 3 cambios. Quedan 2 ventanas. Se viene Leao. Atención, Leao se barre Rugani 3 años antes. Pero como Gatti le estaba jalando la camisa a Leao, terminó siendo amarilla y falta. Si Gatti no intervenía, la barrida de Rugani hubiera quitado el balón. Se la ríe Gattone. Tiro libre para el Milan. Ya lo. Está en el centro del medio campo a 3. Chicos, yo no veo a McKennie en el centro campo, me perdonarán. No, está de enganche. De enganche por Modric izquierda. con el balón, se la pasa en corto a jugada preparada para que tirara Saelemaekers de fuera del área, pero había salido bien la defensa y no permite, termina el balón en el segundo anillo. Perdón, Juan Diego, ¿qué estabas diciendo? Ok, o sea, está en el campo más no en el juego, pues digamos. Ahí forma parte de los 11 que McKennie, de los 11 que tengo. McKennie está. Atención, se viene la McKennie está de Juventus. enganche. Openda en el medio del campo, tiro. Por un lado, mamá mía, lo que se come. Había recibido un pase de McKennie Openda entre 2 jugadores, trató de pegarle, terminó saliendo muy desviado el tiro de Openda, le había quedado incómodo. Hay extremos para un tiro de esquina aquí, pero no lo van a marcar. Podía haber hecho mejor ahí Openda. Sí. Qué mal le pegó, ¿no? Incluso pudo haber dejado solo a Vlahovic a la izquierda. Sí. A su izquierda. Bueno, pero no le puedo culpar a un delantero que busque el tiro, ¿sabes? Sí. Ahí es otro nivel de jugador que tiene la frialdad de saber que está ahí Vlahovic y encuentra el pase filtrado. Rafa Leao pierde el balón, se tira al campo, el árbitro le dice que se pare, que deje la estupidez. Saque de manos para la Juventus. Estamos jugando con 3 mediocampistas y 2 puntas. Yo no veo, míralo ahí, ahí está Locatelli y Thuram en el medio y McKennie está arriba. Yo no veo 3 mediocampistas. McKennie está un poquito más adelantado, pero está jugando en el medio. Yo no veo 3 mediocampistas, lo siento. No hay 3 mediocampistas. Lo que sí es que Openda parece ser la única punta, no necesariamente Vlahovic. No lo sé. Quizás me equivoque, chicos. Quizás sí estamos jugando con un 3 mediocampistas, pero yo no lo veo. Bueno, ahorita parece que McKennie baja y sube un poquito más. Di Gregorio con el balón encuentra a Thuram. Thuram se apoya con Rugani. Rugani a su vez con Di Gregorio. Di Gregorio muy bien para Gatti. Gatti de pecho termina controlándole y la manda hacia adelante para Vlahovic. Tiene ahí en el centro a Cambiaso para McKennie, quien saca un pase filtrado bellísimo para Kalulu, quien decide regalársela al Milan por enésima vez en este bendito partido. ¡Que salga Kalulu! Sale el balón. Mientras tanto, Igor Tudor celebra con Locatelli que el Milan sacó el balón. Ya Igor Tudor está pidiendo que venga alguien para un cambio. Veamos quién es. Que sea yo Mario, por favor. Gran batalla ahí. Rabiot con Locatelli. Sí, creo que es Adzic, creo. Atención, Cambiaso, tiro en rosca al muñeco. No sé si es Kostic o Adzic. No lo vi bien. Se viene ahorita el Milan por banda derecha. Saelemaekers. Sería por McKennie, imagino.
Falta sobre Loftus-Cheek. Tudor le ha estado preguntando a Rugani cómo está, ya que tuvo ese jalón en el abductor. Rugani por ahora le ha estado diciendo que se espere, que está bien, que puede continuar. Modric, cambio de juego. ¿A quién me está llamando ahorita? ¿Están locos ustedes? ¿Cómo me llaman? Está jugando la Juve, váyanse a la mierda. Loftus-Cheek. Pase para atrás con Salemaker. Salemaker para atrás con Gabbia. Modric con el balón. Intenso. 77 minutos con 55 segundos. Cambio de juego para Pavlovic. Pavlovic encuentra a Nkuku. De nuevo para atrás con Pavlovic. Abre para Bartesaghi. Para atrás con Modric. Chicos, quizás tienen razón y estamos jugando con 3 mediocampistas. Se congeló el infierno. Sí, estamos jugando un 3-5-2, ve, con Blajovic y Openda adelante. Sí. Eso es lo que está diciendo. 3-5-2. Locatelli, Kenny Turán. Por eso es que, Por la otra banda, estamos 3-5-2. por eso es que ha bajado un poco más la presión del Milan porque tenemos ahora 3 al medio. Tan fácil era, ¿no? Tan fácil era. Solo meter otro tipo en el medio. Kelly con el balón para Locatelli, que está de central de defensa. Thuram, entre dos, tiene a Gatti. ¿Dónde está Rugani? Está ahí Thuram y Locatelli prácticamente de defensa. Ah, ahí está Rugani, estaba hablando con Di Gregorio. Ok. Yo creo que si sale McKennie por uno más fresco... Rugani no está bien, chicos. Rugani no está bien. Está cojeando Rugani. Rugani no está bien. O sea, está mordiendo los dientes, está aguantando, pero le cuesta, le está costando Rugani. Locatelli. Nos quedan 2 cambios, ¿no? Sí, quedan 2 cambios y 2 ventanas. Sí. Pero está haciendo lo posible, pero bueno, en una corrida larga le van a ganar la corrida. Yo creo que por eso está quedando tan atrás, en caso de que haya algún tipo de contragolpe, no se vea forzado. Es el centro delantero, ¿no? El centro. Claro, Creo Gatti. que va a Pedro Felipe. Para Kalulu, se la pega al muñeco y sale el balón, saque de manos. Seguimos sin cambios, minuto 79 con 40. Pero Cambio. Tudor pide cambio, atención, cambio, no. ¿Sí Yo o no? creo que- Cambio, ¿sí o no, coño? Sí, pide el cambio. pero qué Tudor. tan difícil Ahorita es dice que meter no. a Joao Mario y bajar a Calulo. No, me vuelvo loco, ahorita dice que no. Claro, yo creo No, creo que la jugada de cambio a Rugani. viene Kostic, ¿no? Viene Kostic. Tiene cambiazo, No, pasa a ya derecha, Kalulu baja. ¡Qué locura! Pide cambio, dice que no. Pide cambio, dice que no. Costi se vuelve a sentar. No, pana, qué locura. Pero no entiendo. McKennie- O sea, ya bueno, si entra Kostic, cambiazo pasaría a la derecha, Kostic a la izquierda, Kalulu baja al central. Y Gatti pasa a ser central medio. Pues, ¿no? Qué locura. Sí, pana, debería qué pasar. locura. Bueno, saque largo, llega Rugani, quien se apoya hasta atrás con Di Gregorio. Ay, Chicos, Dios Rugani mío. no puede más. Rugani no puede más. Tiene que sacar Qué Rugani, no terco puede estuvo, correr Dios ya. mío. Le está fastidiando mucho el abductor. Locatelli. Kostic sigue afuera esperando entrar. Balón largo para Openda, quien recibe de pecho, pero Gabbia lo tira al piso. El árbitro, bien, gracias. Interpone ahí Locatelli. Ahora sí pide a gritos el cambio Sí. Tudor. Veamos si ahorita sí llega. Minuto 81. ¿Hay o no cambio? No hay cambio todavía. ¿Qué está pasando? Madre mía, qué locura. Bartesaghi saca el balón, se la manda arriba hacia Mañán, quien controla fácilmente y se apoya a un lado con Tomori. Tomori para Loftus-Cheek. Recibe la presión de Thuram. Loftus-Cheek para atrás con Gabbia. Abre para Pavlovic. Sigue ahí parado afuera, solo, solitario, el pobre de Kostic, esperando entrar. Falta de Kalulu sobre Pavlovic. Llega tarde Kalulu, ya no puede ni con su alma el francés. Cambio de juego y se viene el Milan por banda derecha. Loftus-Cheek, presión por parte de Kelly. Lo ve forzado a apoyarse en la defensa del milanista. Llega hasta mañana el balón. Cambio de juego para Pavlovic. Presión fuerte. Tudor casi entra al campo a hacerle presión a Pavlovic. Llegó primero McKennie. Pavlovic pisó el balón y se fue para atrás con su portero Mañán. Minuto 82. Kostic sigue solo, desamparado en la banda, esperando entrar. Trata de hacer la jugada. Salemaker será más inteligente que Kelly, quien gana el balón fácilmente. Dime, Juan Diego.
que primero como que va a entrar Tudor a jugar que Costa, porque está casi en el campo. Definitivamente. Saca Di Gregorio buscando Openda. Llega primero Pavlovich de cabeza. Es un pase increíble. Cruza todo el medio campo de cabeza. Se viene Rafa Leao. Primero Rugani. Con todo y abductor jodido. Se tiene que estirar, pero le gana el balón a Leao. Qué bien Rugani. Para los haters de Rugani. Con todo y que está jodido, sigue haciendo su papel. Marca hombre a ¿Por hombre qué sigue sobre jugando? Rafa Pregunto. Leao. Bueno, no sé. Falta sobre Openda sin balón por parte de Pavlovich. Atención, Openda en el piso, no tenía el balón. Debería intervenir el VAR. Es ¡Ey! una jugada peligrosa. Mientras tanto será tiro libre para la Juventus. Veremos si ahora hace el cambio. Veamos Openda. Pavlovich lo recarga, pero no me parece ver una falta fuerte, ¿no? Digamos. Una Sí, recarga física nada más. Sí, no es un codazo, ¿no? Es como un empujón. No. O sea, como un check, body check, estilo básquetbol. Sigue sin entrar Kostic. Está parado afuera con el penny ese rosadito, viendo pasar los minutos. Locatelli, balón largo al segunda esquina del área, terrible saque. Otro tiro libre desperdiciado por la Juventus. Seguimos 0-0, minuto 84. Cambiazo con el balón. Se apoya atrás con Di Gregorio para Locatelli. Para Kalulu, que increíblemente sigue en el piso, sigue en el campo. Entra y pasa el balón filtrado hasta McKennie. Centro de McKennie. Rechaza Gabbia. Le regresa a McKennie. Tiene a Kalulu atrás. Lo utiliza. Centro de Kalulu. Estaba ahí Gatti. Gatti llegó a cabecear. Quedó por encima de todos, la cabeceó para afuera. McKennie ha corrido 10.7 kilómetros, de los cuales eficientes no sabemos cuántos, pero bueno. A lo mejor los .7. Balón largo buscando a los Tucci, llegó primero Kelly. Dime, Piero. No, que deberían entrar Cup Miners y Kostic, imagino, no sé, alguien. Thuram con el balón, barrida bien abajo de Modric, termina ganando el balón, pero sigue la Juventus. McKennie cambia de juego para Kalulu. Kalulu solo, no quiere driblarse a Bartesaghi porque no puede. Pasa para atrás con McKennie. McKennie para Gatti para Kelly. Kostic nunca entró. Kostic sigue ahí parado. Se morirá de hambre esperando entrar. Centro por parte de Cambiaso. Tomori de Palomita. Saca el balón y será saque de manos. A ver. Pita el árbitro. Veamos si ahorita sí llega este cambio. Por fin, cambio. Va a entrar Kostic, el muerto de hambre. Por fin le dan la oportunidad. ¿Para qué lo meten a los Rugani? Faltando 5 minutos. Entonces, baja Kalulu. Cambiazo a la derecha, Kalulu para atrás. Claro. Cambiazo a la derecha. Muy bien. Aplauso a Rugani, de verdad. Aplauso a Rugani. Izquierda, cambiazo derecha. Nos salvó de la jugada con Jiménez. Jiménez iba solo. Sí, no, bien Rugani, la verdad, bien. Bueno, se viene, saque largo. Termina rechazando Rabiot el balón. Despeja el área Loftus-Cheek. Kalulu va a buscar el balón. En el centro está Kalulu o Gatti. No, en el centro debe estar Gatti. Debería, Kalulu. Pero bueno. Vamos a ver, porque están ahorita regresando al tiro. Sí, exacto. Sí, en el Habría que ver ahorita. En el centro está Kalulu. Está Gatti. Kalulu derecha, sí. Gatti. Debería ser así, ¿no? Gatti en el medio, Kalulu de la derecha. Gatti en el medio, Kalulu derecha y izquierda. Sí, ahí va Kalulu. Cambio de banda por parte de Cambiaso, pasa a la derecha. Para los candidatos al Man of the Match está Conceição, Locatelli, Mañán y Jiménez. Mañán, pero quiso Mañán. La pelota contra Gatti. Sí, paró el paradón que no fue. Trata de encontrar un pase filtrado, Vlahovic, imposible de llegar para Kostic, pero regresa muy bien Dusan Vlahovic para apoyar la fase defensiva. Había perdido el balón él, pero se encargó de que no resultara en un contragolpe. Excelente Dusan Vlahovic, en barrida. Seguimos con el 3-5-2.
Bueno, por Pavlovic, lo menos ahorita no nos tocan la Señores. pelota en el medio del campo como les da la sí, gana. sí, mucho más mejor. Ya no sólidos nos queda en medio defensores, campo. ¿oyeron? ¿Cómo? Dime, Juan Ya no nos Diego. queda defensores en el equipo. O sea, Bremer Está está Pedro lesionado, Felipe, Cabal que está subió. lesionado, Rugani está lesionado. Rani también. Sí, subió Pedro Felipe. Pero bueno, por lo menos es pausa internacional. Quizás se pueden recuperar para cuando Sí. regresemos. Bueno sería que aprendiéramos a defender. Lo Modric, podemos tener siempre, pero si defendemos mal, no hacemos un coño. pase filtrado, gana la pelota Kostic, la tiene Thuram en el medio del campo, se viene la contra, pase filtrado que buscó Thuram para Dusan Vlahovic, no resultó, pero el rebote es favorable Bien. para la Juventus. Cambiazo con el balón en banda derecha, cambio de juego para McKennie para Kostic. Kostic hace lo suyo y la centra al muñeco, tiro de esquina. Kostic, haz lo tuyo. Bueno, Pegárselo al consiguió tiro de defensor. esquina. Vamos que podemos ganarlo, como dice Goner Pavlus. Solo necesitamos un gol. Oye, el equipo Flashback de jugando Mota, mucho dice mejor León. con 3 mediocampistas. Dime, ¿Qué? Juan Diego. Sí, es que el equipo jugando mejor es con más 3 balanceado con 3. 6 tiros de esquina para la Juventus contra 0 de el Milan. Centro que termina rechazado. El balón llega hasta Kalulu, quien tiene que regresar a recoger. Se apoya con Locatelli. De Locatelli ningún tiro de para esquina Kelly. ni siquiera se generó un Cero tiro, peligro, puerta. cero peligro de tiro de esquina por parte nuestra. Creo que ninguno lo cabeceamos. Ninguno. Se viene el Milan, atención, contragolpe, Rabiot en el centro del campo, encuentra a Nkunku. Nkunku se apoya mal atrás con Pavlovic. Vlahovic trataba de hacer la presión, le grita a sus compañeros de que no lo apoyaron en la presión alta. Tiene razón el serbio. Sale mañana con Modric, que está del otro lado. Chicos, Modric, 40 años, ha jugado 89 minutos. Increíble. Sale Makers contra Kostic ahorita, se apoya atrás con Gabbia. Gabbia para Modric. McKennie estaba Balón de cogiendo. oro. McKennie no está ahí. Viene Openda, la presión flojita de Openda. Tiene que salir Kostic para presionar para que Modric suelte el balón. Se apoya con Saelemaekers. Saelemaekers, Modric. Modric, Saelemaekers. Gran pared. Increíble pase para Rafael Leao. Se la comió. Tiros de nuevo. Gran pase filtrado de Modric para Rafael Leao, quien tiró muy mal. Y el infiltrado asqueroso portero nuestro que tenemos la paró. Increíblemente se tiró y la paró. Rechazando el balón, termina el balón en Loftus-Cheek, quien tira, la rechaza Locatelli con las joyas de la corona otra vez y será saque de manos para el Milan. Qué horrible nuestro portero que está parando tanto el día de hoy, definitivamente. Qué horrible nuestra defensa. Sí, eso sí. Horrible. Qué mal defendemos. Bueno, Dios pero mío. ya va, el pase de Modric es No, espectacular. muy bueno, excelente. Bien Leao también en marcarle el pase, ¿no? Saque largo, llega el balón hasta Loftus-Cheek, quien la termina cabeceando para afuera y será saque de puerta. 90 minutos cumplidos, hay 3 de tiempo extra. Todo apunta al empate, chicos. Bueno, gané algo, por lo menos la pregunta. Todavía no acaba. Paciencia, Todavía no paciencia. acaba. Está apuntando a eso, pero todavía no acaba. Qué buen pase Modric también. No, Sí. bueno, lo de Modric es de otro nivel. Ese tipo está en Increíble. otra liga. Me tiene loco Modric con la calidad. Qué risa le grité. Vamos, una hay que tener. Ah, Kostic con el balón en pase izquierda, a ver si la centra esta vez, no lo hace, se apoya con Locatelli para Kostic de nuevo. Viene ahorita el centro esta vez, pero la rechaza bien la defensa, no fue al muñeco esta vez. Ahí quedó el balón, la tiene Thuram, tiro, estaba incómodo, tenía también allá a McKennie, terminó pegándole a McKennie, la mandó al segundo anillo Thuram. pero, o sea, se sintió el cambio, ¿no? Cuando entró Thuram y cuando Sí. pusimos 3 al medio, ¿no? Se sintió Correcto. más balanceado. Si el partido termina así, chicos,
la tabla de posiciones quedaría con el Napoli en cabeza con 15 puntos, segundo lugar la Roma con 15 puntos, tercero el Milan con 12, el Inter cuarto con 12 y la Juventus en quinto con 11. Minuto 92 con 30. Con 13, ¿o no? ¿Qué? ¿La Juve quedaría tercero? No, cuarto. Quinto con 11. O con No, 2. quinto con 13. Ahorita tiene... Ah, no, con 12, perdón. Con 12. No. Terminó el partido. Terminó el partido y el estadio pita. El estadio pita. ¿Cuántos empates llevamos? Este sería el tercero, creo. A ver. No, o sea, no, en Serie A. En Serie A es el segundo. En Serie A es el tercero. Entonces, Napoli de primero, Roma de segundo con 15, igual que el Napoli. Tercer lugar, el Milan con 13, el Inter con 12 y el en cuarto lugar y la Juve en quinto lugar con 12. Por diferencia de goles, está por encima el Inter, correcto. Perdón, había dicho una estupidez. Cosas positivas del partido, lo único que yo puedo hablar es del 3-5-2. Bueno, sí, por fin hubo un cambio. Que si el hombre abre un poco la perspectiva, cambia el módulo completo. Y tiene jugadores para eso. Totalmente. O sea, creo que Tudor tiene que darse cuenta que no puede mantener dos mediocampistas ahí. Tiene que ser 3 mínimo, ¿no? O sea, cambió completamente el juego. Lo que me preocupa ahora es el tema de la defensa, ¿no? Pero bueno, imagino que con pausa FIFA volverán. Tomás, ¿estás ahí? Lo único positivo es el punto. Que nos llama un punto, porque para mí el Milan lo tuvo para ganar. Sin hacer mucho, ¿no? Sin ser muy brillante. Pero ganamos un punto. Yo no dije si íbamos a ganar el partido, solo dije ganamos un punto. ¿Cómo se llama? La predicción. Sí. Empate. La verdad es que, bueno, sí, para ser honesto, ¿no? Intelectualmente honesto, yo pensé que íbamos a perder. El que hayamos empatado, pues es positivo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Obviamente me hubiera gustado ganar, pero bueno, ni modo. Pero sí, yo había dicho que íbamos a perder, por ende. ¿Cómo? Hemos ganado experiencia. Hemos ganado. Bueno, en eso vivimos de experiencia en experiencia últimamente. No jodas. Verga, somos el equipo más experimentado entonces. Sí. The Dummy Experience. No. ¿Qué es lo positivo? Positivo, Tomás, dime. El punto, más nada. Más nada. Yo estoy de acuerdo con Mañana se ganó el jugador del partido, por cierto. Y yo pienso que fue mejor Di Gregorio que Mañana. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Diego, Tomás, de que, o sea, es positivo también que al final vimos un cambio de módulo, ¿no? También muestra un poquito de evolución. No sé, quizás estoy tratando de sacarle pelos al huevo, ¿no? Pero, o sea, es una evolución de que, coño, veías que estabas pariendo en el medio campo con dos mediocampistas, por fin hiciste un cambio que terminó anulando al Milan, porque después del cambio la verdad es que anulamos al Milan. Las únicas jugadas de peligro del Milan fue por balón parado. No, y fíjate, nos permitió por lo menos poder hacer un tránsito del balón hacia los delanteros. Openda tuvo la oportunidad, pateó. Blažević creo que tuvo una ahí donde pudo haber hecho algo, o sea, no llegó ni a cerca, ojo, pero por lo menos vi como un poquito de transición, ¿no? O sea, no las perdíamos todas en el mediocampo, las podíamos contener el mediocampo también. Y no sé, otro cantar es cuando tú empiezas el juego de esa manera, ¿no? Perdón, no entendí la última pregunta, perdón. O sea que otra idea sería si uno pudiera empezar el juego con esos tres mediocampistas.
porque no es lo mismo llegar y meter uno extra y tener los otros dos cansados y uno con una amarilla, que no sabe, o sea, no, se limita en defensa, se limita en creación también, ¿ok? Entonces, bueno, Te entiendo. Lo comparto, o sea, comparto que bueno, que hicieron falta cuántos partidos, 18 partidos más o menos, más el Mundial de Clubes sí, como unos 24 partidos, 24 mucho, 20 partidos, 22 partidos para que tú se dé cuenta y que se pueden jugar con 3 en el medio. Pero positivo del partido, poco, o sea, ¿qué jugador de nosotros jugó bien? Buena pregunta. Vayamos a eso. Antes de ir a quienes, digamos, nos gustaron y quienes no nos gustaron, ¿quién sale mejor de este empate de los dos equipos? O sea, el empate favorece al Milan, que viene a Torino a empatar, o favorece a la Juventus. Yo creo que a los dos. ¿Cómo? Yo creo que a los dos. ¿Por qué a los dos? Porque bueno, el Milan saca un punto un punto que con un sabor amargo, porque yo siento que con ese penal nosotros, además de la de Gatti, no hicimos nada, ¿no? O sea, con ese penal que falla este hombre, Pulisic, lo pudieron haber ganado tranquilamente. Claro. Entonces, lo positivo del Milan es que bueno, se llevó un punto de la Juventus. Y nosotros lo positivo es que nos llevamos un punto de un partido, en mi opinión, nefasto. para mí, o sea, ojalá, con este resultado que se vio beneficiado el Milan, él es el que viene visitante. Tú en tu casa tienes que ganar. Punto. O sea, hasta ahí. Que tuvimos suerte, el penal errado, sí, mucha suerte. Y bueno, tienen que cambiar la forma que estamos jugando en general. Bro, no podemos seguir jugando con esa mierda. O sea, 3, 4, 1, 2, o como, sí, 3, 4, 1, 2. Mira, justo Víctor Oviedo nos manda este mensaje. Víctor estaba en el partido, estaba en el estadio. Dice: hola chicos, acabo de salir del partido. Decepción total. Estos dos jugaron a no perder o a ver quién juega peor. Qué bajo nivel. Interesante, ¿no? Justo porque está saliendo del estadio. En conclusión, lo que vive ahí en el campo, no tenemos medio campo. Tan sencillo como eso. Me gustaría saber, Víctor, si nos puedes escuchar. O sea, se vio una diferencia cuando entró el tercer mediocampista. Fue un impacto positivo, por lo menos desde aquí se veía algo positivo. Nicolás Witter dice: algo positivo es que no jugó Cup. Pero para lo que hizo McKennie, yo creo que hubiese preferido a Cup Miners, ¿eh? El derbi de la mierdiña y empatiña, dice José Ignacio. El juego fue quien despeja el balón más lejos por porquería de partido. ¿Qué tanta incompetencia y mediocridad de Igor Tudor? Dice Carlos Mendoza. Pensé que no habría DT peor que Mota y Pirlo, pero siempre esta directiva incapaz sorprende. Increíble lo malísimo que es Tudor. Bueno, en defensa de la directiva tenían un plan de traer a otro, que al final le montó Eso es verdad. Eso y el otro nos dejó mal parado, hizo una becerrada. Nos dejó en el altar, sí. El que mejor fue Kelly. Una merda defiende bastante mal el tipo. ¿Cómo es? El que mejor fue Kelly. Jaja, una merda defiende bastante mal. No entiendo. O sea, le dice que es mejor y después una mierda. Kelly es de lo más seguro que tenemos ahorita. Totalmente. La gente en el chat exagera mucho, parece que se acabe el mundo, señores. Pues hoy hemos estado mejor que en los encuentros anteriores. Hemos mejorado, dice Villa. Bueno, también está. Empateventus de nuevo. Cadenas de resultados que me prende la alarma. Tudor debe empezar a buscar otro planteamiento. Con Seisao, dice Leo Tomás, como mejor de la Juventus. Bueno, voy con ustedes con eso mientras sigo. ¿Qué hizo McKennie hoy? Pregunta Kevin. Sigo enseñando los mensajes. Empiezo contigo, Tomás. ¿Quién para ti fue el mejor de la Juventus el día de hoy y quién el peor? Oye, yo diría que el que más le puso ganas fue Kostic, porque cómo aguantó en la línea ese hombre para poder entrar a la cancha. De resto, todos mal. Tengo una mejor. No, para mí yo creo que fue el esfínter de Calulo en el primer tiempo. También, ese aguantó más todavía. Ese aguantó, no joda, 46 minutos
Así. Tin, 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 tin. Ay, Dios mío. José Ignacio dice que bicampeonato de Nápoles. No estoy tan seguro, Ignacio. No, esto es muy temprano, pero sí, son favoritos, obviamente. Lo único que rescato es el buen partido de Rugani, Víctor Oviedo. Tenemos hepatitis aguda, muchachos, un mal déjà vu. Recuerden Bueno, que pero Víctor es está que saliendo del campo. es normal empatar partidos cuando se depende arriba de lo que pueden hacer dos personas, básicamente. O sea, si esas dos personas no están en su día o las marcan muy bien, como son Gili con Seizao, no se hace más nada. De hecho, creo que lo que más generó fue las individuales de Conceizado por banda derecha. En ese 1 contra 1 era donde más o menos marcaba. Y está bien, pero ya no puede depender 90 minutos de que el hombre haga eso. Después, dos pases por el medio del campo y se nos va el mundo, ¿no? Un penal a lo pendejo y las dos que se come Leao, solo. Bueno, chicos, son 5 empates en fila. Juventus, Borussia Dortmund 4-4, Verona, Juventus 1-1, Juventus, Atalanta 1-1, Villarreal, Juventus 2-2, Juventus, Milan 0-0. Y otro Eso dato creo que es lo interesante mejor. es que Edon Zegrova, desde que llegó, ha jugado un total de 36 minutos en 3 partidos. 3 minutos contra el Borussia, 7 minutos contra el Verona, 26 minutos contra el Atalanta. No jugó contra el Villarreal o el Milan. Tenía que entrar Zegrova en este partido. ¿Qué opinan? Si cambiaste el módulo a 3-5-2, no tiene juego para Segrova allí. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que lo que hizo Tudor está bien. Tienes un jugador que no está completamente al bien, tampoco tienes un mediocampo que te estaba generando fútbol, ni tampoco te estaba destruyendo el fútbol del rival. Lo que tenías que era poner un hombre en el mediocampo y cambiar a dos delanteros. Tienes uno muy rápido con un centro de gravedad bajo como Openda y uno muy alto buscando un córner o un pase como Vlahovic. Yo creo que en esa parte lo hizo bien. Que lo hizo tarde, sí, ese era cambio para el minuto 45 en el medio tiempo, porque también tú pierdes que tus otros dos mediocampistas se van desgastando a lo largo del partido. Entonces, lo que quieres generar de fútbol trayendo a Turán, tienes dos jugadores que ya están cansados y uno con una amarilla. Entonces, eso es lo que yo le critico. Ahora, a mí me parece buen partido de Rugani, sobre todo que es un tipo que, si te recuerdas el juego del Mundial de Clubes, lo hizo muy bien. ¿Ok? Y luego lo sientas, que no dices, no, yo confío en él, déjenlo. Y luego lo sientas durante toda la temporada. Gatti no viene muy bien. Para mí no viene muy bien Gatti, la verdad. Sí. Coño, ¿por qué no hubiese usado allí a Rugani? O sea, Kelly Bremer, Rugani. No sé. Veamos, mira, perdón, ahorita voy contigo porque nos pregunta Leonardo, ¿qué piensan de los pitidos al final del partido, el equipo por parte de las gradas? Víctor Oviedo, que estaba en las gradas, dice, chico, mi sensación en la hinchada es de mucha decepción con el equipo, no genera ningún tipo de expectativa por lo que puede percibir dentro de la grada y hablando con varios. Quizás eso también responde lo de los pitidos. Voy contigo, Tomás. ¿Qué te respondo, Capi? Cuéntame. No, lo que estamos... O sea, es que yo no hallo cómo ser positivo. A mí me gusta ser bastante No, digo, pragmático. la pregunta original era que si Segrova tenía espacio para entrar hoy, ¿por qué no entró? También hay unos que dicen que, bueno, viene de lesión, no tenía los minutos. Y la otra también saber tu opinión sobre los pitidos, ¿no? Que te parecen correctos o no el pitar al equipo después de esto. Un partido que también podíamos haber perdido, ¿no? Porque si Pulisic mete el penalti, otro gallo cantaba. Bueno, es que para mí, siendo sincero, el Milan no hizo demasiado para merecerlo, pero con esos poquitos fueron mejores que nosotros. Entonces, me habla mucho de que jugamos mal, de que no tenemos medio campo y que dependemos de individualidades. Y defendemos no mal, sino lo siguiente. Entonces, un equipo que se come 7 goles ¿en qué fue? En 2 partidos, y es cuando está anímicamente en el tope, como que eso es algo que hay que darle la derecha a Tudor, ¿no? Que puso a todos anímicamente al 100, pero un equipo que se come 7 goles en 2 partidos, estando al 100 anímicamente, es un equipo que tácticamente no sabe qué hacer. Y eso es lo que yo veo en este equipo. Todos corriendo hacia atrás cada vez que hay una contra. O sea, el Milan salía con el balón o en 20 pases o en 3 pases e igual llegaba a nuestra área.
O sea, y no es que Allegri juegue el yoga bonito, ¿no? Entonces, no sé. El público tiene toda la decepción, o sea, tiene todo por qué sentirse decepcionado. Ahora, no le echaría en cara el compromiso a los muchachos, que yo sí veo que lo tienen, pues esa posibilidad de jugar en cualquier lado, en cualquier invento que le provoque a Tudor, en cualquier momento del partido, porque meto a Costa y saco a Rugani, bajo el carrilero derecho a la derecha, después entonces McKennie lo hago de jugar en el medio, después lo hago jugar a la derecha, después lo hago jugar de carrilero izquierdo y bueno, el hombre juega FIFA, pues. Chicos, a mí me gustaría, entiendo su punto de vista y comparto en que hay mucho por qué mejorar, ¿no? Pero me gustaría poner quizás un poquito de abogado del diablo, poner un punto de vista diferente, ¿no? Dentro de la conversación y también preguntarle al chat qué opinan al respecto. Yo antes del partido les dije que me esperaba una derrota. Por ende, empatamos, es mejor resultado de lo que me esperaba, ¿no? Entonces, positivo en ese aspecto. Y logramos parar la seguidilla de victorias del Milan. Llevaba 5 partidos seguidos de victoria y terminaron empatando contra nosotros. Entonces, estoy de acuerdo que pudimos haber hecho mejor la fase defensiva. Estoy de acuerdo que el planteo del partido no fue quizás el mejor porque en el centro del campo estábamos débiles o bueno, tenían más números ellos que nosotros. Pero no sé, quizás además del punto, Tomás, que tú decías que fue lo único positivo, quizás hay un par de cosas más positivas, ¿no? No terminamos perdiendo quizás contra uno de los mejores equipos en este momento en términos anímicos, que lleva bailando varias victorias juntas. Tuvimos oportunidades, creamos oportunidades que al final pues no logramos conseguir, bien sea porque David se resbala o porque Mañán es estratosférico contra Gatti o porque Openda le pega mal al balón. O sea, digamos, al final no pudimos sacar el partido adelante, pero tampoco lo terminamos perdiendo, que creo que es positivo. No sé, ¿qué opinas, Juan Diego? O sea, yo honestamente te digo, yo vi el juego del Milan del fin de semana pasado y la verdad yo estaba medio asustadito. Pero en teoría yo sigo insistiendo, para mí, bueno, nosotros estamos jugando de local, pues, o sea, tenemos que buscar un poquito más de emoción, pero sigo insistiendo de que la culpa, en parte ahorita en este momento, fue del técnico. O sea, tienes ya 3 partidos donde date cuenta que no te funciona, tienes que hacer algo más. ¿Me entiendes? Entonces, los últimos 20 minutos de este juego es cuando haces algo distinto. Entonces, coño, pienso que es Tudor que necesita cambiar algo. Por lo menos ahorita lo hizo. Veamos si lo mantiene o no sé. Ahora, el juego que sigue. El juego que sigue es contra el Madrid, ¿no? La Champions, sí, pero en Serie A nos toca contra el Como, creo. Se nos va a poner fea la Champions. El próximo partido de Serie A para la Juventus es que el Madrid viene... el 19 contra el Como. Perdón, interrumpí. Disculpa, Tomás y... No, que yo digo que cuidado con el mediocampo del Como, brother. No, el Como juega muy bien. Nico Paz puede hacer desastres él solo. Con lo mal que defendemos es muy sencillo. Y lo que te digo, y el Madrid se nos va a poner... Yo no nos veo en estos momentos y jugando así como jugamos, ganando al Madrid. Bueno, entiendo el punto. También es cierto que falta mucho para ese partido, ¿no? O sea, tenemos a varios jugadores que están en recuperación. El mismo Bremer tiene que regresar. Vamos a ver también la entidad de la lesión que sufrió hoy Rugani, al cual yo creo que merece un aplauso, ¿no? Rugani, porque termina jugando con una lesión al abductor y se mantuvo ahí, ¿no? Le decía a Tudor que podía continuar y en efecto lo hizo. Chicos, les tengo las declaraciones de Andrea Cambiaso en el postpartido con DAZN. Le preguntan el estado de ánimo del vestuario. En el vestuario hay entusiasmo. No podemos hacer otra cosa. 5 empates seguidos son muchos, pero tenemos que seguir adelante con entusiasmo. Debemos contagiarnos de él. Un partido cerrado,
Personalmente no me esperaba nada diferente. Conozco al entrenador y sabía que sería un partido bloqueado. O sea, sí, sabíamos que íbamos a jugar contra el Allegri Ball, ¿no? Es prácticamente lo que está diciendo Conceição. Juve Milan en los últimos años siempre ha sido equilibrado. Ofensivamente podríamos haber hecho más. Lo intentamos, pero no lo logramos. El Milan tiene una fase defensiva muy buena esta temporada. Podríamos haber creado un poco más de superioridad por las bandas. Interesante. Compactación o de estar más compactos, pues. Sin duda hay más entusiasmo. Somos un grupo que ha cambiado con respecto al año pasado, pero no tanto. Hay más entusiasmo y ganas de jugar juntos. Es algo que debemos mantener hasta el final, independientemente de los resultados. Primera comentario sobre estas declaraciones a ti, Juan Diego, y después voy con Tomás. Bueno, también como cuando dije al principio que íbamos a empatar, porque obviamente con Allegri se sabe que es un bloque cerrado, compacto, atrás, ¿okay? Y poco fútbol que generan hacia adelante vienen del contragolpe. Siento que una de las cosas que sí cambiaron era que cambió Juventus, o sea, con respecto a partidos pasados, es la presión alta que hacían en los otros juegos, era tan alta que había una distancia tan grande entre lo que sería el mediocampo y la defensa, que ahí nos hacían muchos goles. O si te pones a ver contra un equipo que juega al contragolpe y no nos hayan hecho gol, tenemos suerte, ¿me entiendes? Casi el penalti, que bueno, o sea, Kelly tiene que estar más pendiente, ¿no? No se puede atropellar. Pero, o sea, vimos la repetición, pero que te interrumpa, no me pareció penalti. Yo no siento que lo haya tocado. Pero tú eres la Juventus, tú no puedes tocar a nadie en el área. Bueno, eso es verdad también. ¿Entiendes? O sea, entiende lo que jugamos con 12. Hay que ganar de alguna manera u otra. Con goles de media distancia, sin tener que depender de ganarle las espaldas a los defensores porque nos hacen offside o así. O sea, parece que fuéramos bobos también. Senza Paura dice, gran decepción, jugamos para no perder, la Juve debe jugar para ganar. Senza Paura es uno de los más fervientes defensores de Tudor, importante ese comentario. Esperaba más de David, dice Yaris. Tomás, a ti las declaraciones de Cambiaso, tu opinión sobre eso, mientras Mariano Mattioni nos pone, es preocupante el nivel tan bajo de David, y Alex Mitchell, otro de nuestros miembros, dice, cambiemos a Alberto Costa por Joao Mario para jugar con Kalulu de carrilero, no lo entiendo, esto me parece un error de planificación. Y otro de los positivos es que no recibimos gol hoy, Tomás. Porque Pulisic la mandó por encima del arco. Bueno, pero no lo recibimos. Oye, que Leao venía de que no juega tanto, que lo están metiendo de cambio. Y Leao, bueno, llegó con hambre. Porque la que tuvo Leao, compadre, si la tiene David, se resbala. Bueno, chicos, pero no lo recibimos, coño. O sea, tampoco es que vamos a ser ultra negativos, ¿no? Eso es otra cosa positiva, porque no recibimos gol. Lo negativo de eso es que seguimos marcando igual de mal. Entonces, ¿qué otra cosa positiva? Que no conseguimos ningún tiro, ningún córner, ¿verdad? 6 corners, 6 tiros de esquina y ninguno. No concedimos ningún tiro de esquina, es correcto. Eso es algo positivo. Oye, Rugani, brother. Rugani jugó para mí un partido muy bien. A mí me cuesta encontrar a alguien que yo diga, jugó bien. Bueno. O sea, me pareció demasiado intrascendente. Bueno. Mucha gente. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Cambiaso, Tomás? Disculpa que me fui por la tangente. Bueno, correctas, ¿no? Tienen que decir lo que tienen que decir. Yo no sé de dónde ellos sacan el ánimo, ¿no? Porque dicen que están muy entusiasmados. Yo después de ver un partido como este, pues lo que menos siento es entusiasmo, ¿no? Pero bueno, me parece unas declaraciones bastante correctas políticamente, pero no más allá de eso. Igor, tú estás declarando ahorita, así que ahorita les traigo esas declaraciones. A mí lo que me llamó la atención de las declaraciones de Cambiaso, Tomás y Juan Diego, fue su comentario que pudimos haber creado más por las bandas. ¿En qué sentido? O sea, ¿es una queja sobre los contra quienes jugaron? O sea, ¿en qué sentido pudiste crear más en las bandas? Tú jugaste en las bandas, literalmente en las dos bandas. ¿Qué fue lo que tú
percibes después del partido que pudiste haber hecho que no hiciste durante el partido y por qué coño no lo hiciste durante el partido? No sé si explico mi confusión con este comentario que hace Cambiaso. No sé, porque básicamente nosotros solo jugamos por las bandas, no sabemos qué es el medio del campo, ¿no? Entonces eso es lo que yo no entiendo. Esta es muy fácil, Adam, de los Reyes. ¿Jiménez el mejor del Milan? No. Y parecía buenísimo contra nosotros. ¿Quién fue el mejor del Milan? Mañana. Modric. Estoy de acuerdo con Tomás. O sea, Mañana se lo lleva porque para el gol prácticamente hecho de Gatti, paradón de Mañana. Pero Modric es otro nivel. 40 años, maneja el balón así, jugó los 97 minutos de partido. No tuvo que correr 10 kilómetros como el Colica. de McKennie. Bravo, bravísimo Juan Diego. Tú me puedes poner las estadísticas que tú quieres, que tú corriste 3 maratones, pero si no los corres bien, es como si no lo hubieras corrido. Al final del día, la Juventus le está pagando un jugador de fútbol, no un maratonista. ¿Me entiendes? Bravo. Punto. Esa es la diferencia de un gran jugador y un buen jugador. Pues, o sea, y le estoy diciendo... pero por eso aquel es Balón de Oro, peleado contra Messi y Ronaldo, ¿ok? Y coño, ¿será que corre para McDonald's, weón? No, pero o sea, es importante resaltar estos puntos, porque un tipo de 40 años te corrió mucho menos, pero generó oportunidades de gol por doquier, lee el partido de forma muy diferente, te crea esas diferencias, ¿no? Te maneja el equipo, lo rota, lo gestiona, y otro corre como gallina sin cabeza, y bueno, lamentablemente no te resulta en nada, ¿no? Pasamos un poquito al chat también para leerlo a ustedes. Adam de los Reyes, para mí fue de los mejores. Se notó el cambio de Nkuku y Leo para mal. Para mí hubo pocas claras. Adam, con todo respeto, creo que te estás confundiendo. La diferencia de por qué la dupla Pulisic-Jiménez se vieron mejor que la dupla Nkuku-Leao fue por el cambio que hizo la Juve en el medio campo. O sea, le llegaron muchísimo más balones a Pulisic y a Jiménez, por ende se vieron mejor que los otros dos, porque la Juve en el segundo tiempo entendió que tenía que meter otro hombre en el medio campo y no permitió que ella... En el minuto 85. No, el cambio fue en el 60 y tantos, en el cambio que puso otro mediocampista. Víctor Oviedo, lo de Modric es de enmarcar, que es jugador de verdad. Alex, no hay medio campo, deben ir por Sergio Milinkovic-Savic de urgencia del mercado de invierno que no genera nada. ¿Estás seguro que Sergio Milinkovic-Savic está para jugar en un campeonato de alto nivel como la Serie A? No lo sé. Y jugando con 2 mediocampistas. Y con 2 mediocampistas. El penal lo provoca él con un Modric gigante. El penal lo provoca él como... Sí, el penal no era penal, Adam. O sea, bueno, tú eres fan de Jiménez, está bien, pero no era penal. Kevin, la comparativa sería Modric con Locatelli, no con el burro de McKennie, que en una Juve no estaría con este club. Claro, son esas posiciones, solo estoy diciendo, no estaba comparando uno con el otro, solo estoy diciendo la diferencia de correr inteligentemente y correr por correr. Chicos, de verdad, están un poquito alterados, ¿eh? Andy Flores, falta creación urgente. Vi un comentario donde creo Gildis tiene un bajón, pareciera que sí, pero igual no solo se puede depender de él. Jorge Ignacio Montenegro Galarza, traes a 3 jugadores ofensivos para la temporada, David y Zegrova, y Tudor el siguiente mes nos pone a Kalulu de 9. Bueno. Villa, la Juve hace años era el equipo que fichaba a los Modric, los De Bruyne, tendría que haber venido a la Juve. Pedía mucho dinero. Modric no quería ir a ningún otro lado que no fuera el Milan. Tenía ya todo listo para irse a Los Ángeles y terminó decidiendo porque el Milan era su equipo de joven. Y De Bruyne pidió un salario estratosférico. Y así el Tudor out es un incapaz de llevarnos a algo bueno fuera. ¿Ustedes por quién irían en invierno para el medio campo, Juan Diego? Verga, brother, qué pregunta. Ni siquiera sé qué hay disponible en el mercado para empezar. O sea, eso, ¿me entiendes? Yo no me voy a poner en el juego y la fantasía de que veo mucho aquí que, tráiganse a fulanito, no sé, como vamos a poner, Nico Paz, tráetelo.
qué bien se vería Nico Paz. Y es 70 millones el Madrid. No, y no es eso. Nico Paz no está en venta. Nico Paz, por ejemplo, tiene el contrato ese que si el Madrid quiere recomprarlo, lo recompra. Sí. O sea, no sé qué hay en el mercado. Y si supongamos lo único que hay en el mercado que se está nombrando actualmente, Sergi Milinkovic-Savic, es un buen jugador. No sé qué 3 años en Arabia, cómo te afecta literalmente, pero tampoco creo que él no está viejo. Pienso que es una persona que se puede adaptar sumamente rápido. Y ya, tampoco es que no es que lo vamos a sacar a desempolvarlo, pues, o sea, que lo están sacando, aunque sea activo, ha estado. Y se vio bien en el Mundial de Clubes, creo, si mal no recuerdo. Sí, se vio decente. Tomás. Estoy buscando ver qué técnico podemos fichar. Estoy viendo a ver cuáles están libres. Mira, No. tráete a Pedri, por ejemplo. ¿Pedri está a la venta? No, que ya la venta va a estar. idea. Además que no necesitamos más jugadores, necesitamos alguien que sepa que no podemos jugar con 2 en el medio. Alguien que sepa que los corners los tenemos que defender. O sea, no necesito a Mota, necesito, coño, alguien que sea coherente, ¿sabes? A Mota. No necesito a alguien que reinvente el fútbol, es a lo que me refiero. Ok, Mosca. Es que me da de ¿Cómo todo. se llamaba el mediocampista del Milan que se fue también para Arabia? Costa de El Marfil, Moreno, creo que ¿cómo era. se llama? Ajá. Ese está a la venta y me parecería buena adición ahí al mediocampo. ¿Cómo se llamaba? A lo mejor él como un, oye, no te sé decir, este no me gusta para nada, ¿no? Pero capaz no, ya no sé, ya uno entra en desespero. Pero, ¿cómo se llama ese Oye, pan? también tienes que entender, güey, no tenemos plata. Bueno, pero va a haber un incremento de capital de 80 millones. Sí, pero te lo vas a gastar en un solo jugador. O sea, Bueno, si te Y hace la diferencia. tenemos que pagar nuevos salarios, nuevos técnicos. Entonces tampoco va a ser tan fácil. También. y hay que Entonces, seguirle pagando a Mota porque Mota está en y su hay que casa. seguir pagando a Mota, exacto. También. No está fácil la situación. Afortunadamente el salario de Tudor es bajito. Exacto. Lo que pasa es que lo renovaron por 2-3 años, ¿no fue? 2 años. 2 años. Pero es bajo. Chicos, tengo las declaraciones de Tudor para que me den sus opiniones sobre esto también. Entonces, declaraciones de Tudor en DAZN. Actuación convincente. Esperábamos que el partido fuera así, difícil, contra un equipo fuerte. Nos llevamos un punto, aunque queríamos ganarlo. Yildiz en la banda, ¿no? Que es lo que decíamos durante el partido, ¿se recuerdan? Dijimos, Yildiz está muy pegado en la banda, así no funciona. Queríamos que él y Andrea también intercambiaran posiciones. ¿Cómo? En nuestro fútbol ellos encuentran las soluciones por sí mismos. En el primer tiempo hicimos cosas interesantes. Se sienten cómodos por sí solos dentro de un contexto organizado. Sustitución de Yildiz. Lo vi cansado. Lo dio todo y me gustó. No es fácil estar siempre fresco con tantos partidos. Cambiamos a un 3-5-2, que era lo que habíamos visto en el partido. Creamos algunas oportunidades, pero no marcamos gol. Trabajar con 2 delanteros y Yildiz por detrás. Estoy pensando en ello porque tengo que encontrar algo que funcione bien para todos. De lo contrario, es demasiado fácil. Veremos. Se puede probar, incluso durante el partido, cuando se rompe la dinámica. A mí me gusta entrenar, no solo cambiar el sistema y decir, se juega así. Bremer. Esperamos contar con él. Intentó jugar y sintió una pequeña molestia, nada grave. Le hicimos una resonancia. Sabemos que viene de un año de parón y no pudimos arriesgarlo a que jugara. En mi opinión, estará bien después del parón de selecciones. ¿Cómo está Igor Tudor? Igor está bien. Contento. Con 2 goles más habríamos tenido 2 victorias más y entonces habría sido perfecto. Así como hoy, un poco menos perfecto. Pero tengo que concentrarme en el trabajo y en mejorar a los chicos, pero está bien así. Tomás, empiezo contigo con el comentario. Bueno, creo que lo único positivo de toda la pendejada que acaba de decir, porque es una pendejada, es que se dio cuenta que se pueden cambiar los módulos. Eso es lo único positivo, buscar soluciones para todo.
Eso es lo único positivo. El resto, todo es una estupidez, lo que dijo, en mi opinión, ¿no? Eso de que nos vamos, ¿qué fue lo primero? Hicimos un buen trabajo. Esperamos que el partido fuera así, difícil contra un equipo fuerte, nos llevamos un punto, aunque queríamos ganarlo. Bueno, yo no vi cuando quisimos ganarlo, ¿no? Verga, Yo estaba viendo otro partido. Tampoco. Pero, no. De resto, lo único positivo, y para no darme largas en lo que acabas de leer, Capi, me quedo con eso. Me va a quedar con lo positivo, que es que entendió que a los buenos jugadores hay que sacarle el jugo y aprovecharlos en otra posición, simplemente más allá del esquema que él quiere jugar, porque sí, porque cuando no tiene jugadores para ese esquema, que es lo que tenemos, no tenemos jugadores, tenemos un solo carrilero. Juan Diego, ¿qué opinas? Por lo que escuché, lo primero que dijiste acerca de que literalmente somos locales, aparte somos la Juventus, entonces estás jugando con miedo al Milan. No, eso no me gustó. Ya ahí. Sí, ese era, gracias, Leo. Perdón. Frank, que sí es. Del resto, ¿qué fue el otro que dijo? No presté mucha atención, disculpe. Te lo vuelvo a leer si quieres. Yildiz en la banda quería que él y Andrea también intercambiaran posiciones en nuestro fútbol. Ellos encuentran las soluciones por sí mismos. En el primer tiempo hicimos cosas interesantes. Se sienten cómodos por sí solos dentro de un contexto organizado. Sustitución de Yildiz, lo vi cansado. No está fácil siempre estar fresco. Cambiamos un 3-5-2, creamos algunas oportunidades, pero no marcamos el gol. Trabajar con dos delanteros y Yildiz por detrás, estoy pensando en ello porque tengo que encontrar algo que funcione bien para todos. De lo contrario, es demasiado fácil. Veremos, se puede probar, incluso durante el partido, cuando se rompe la dinámica. A mí me gusta entrenar, no solo cambiar el sistema y decir se juega así. Bremer está todavía fuera, nada de preocupante, le hicieron resonancia, cree que va a regresar después del parón FIFA. Y después le preguntaron cómo está Igor y responde, Igor está bien. Con 2 goles más habríamos tenido 2 victorias más y entonces habría sido perfecto. Así como hoy, un poco menos perfecto, pero tengo que concentrarme en el trabajo y en mejorar a los chicos, pero está bien así. Un erudito. Si mi tío tuviera tetas, mi tía sería, para empezar, ¿no? Si hemos ganado 2 finales de Champions, tendríamos 3. Si Benatia no le hubiesen marcado la vaina, hubiésemos llegado a la final ese año, hubiésemos ganado, ¿me entiendes? O sea, esa parte no me gusta, pero para nada. Y lo otro que ahí sí veo un problema de módulo y de jugadores en el aspecto de que si juegas a 3-5-2, tienes que sacrificar a Yildiz de una manera u otra, ¿me entiendes? Al menos que lo pongas como la segunda punta, pues. Con ¿cómo es que se llama? Con Vlahovic arriba o David, no sé quién coño quiera usar de 10, pues. De 9, perdón. Ahí sí veo, pero también uno puede ajustarse, pues, ¿no? Ya. No sé. ¿Qué piensas tú? No, o sea, de estas declaraciones a mí me preocupan, o sea, al final lo último es cualquier cosa, ¿no? De que, cómo está Igor y tal. A mí me preocupa una cosa y me agrada otra. Me agrada que el tipo por fin, ¿no? Después de 5 empates seguidos, dice, estoy pensando en cambiar el módulo a 2 delanteros con Yildiz atrás de ellos, porque tengo que encontrar algo que funcione bien para todos. Esto es muy diferente a lo que nos dijo hace una semana o hace 2 semanas, donde decía el módulo es ese, ellos se tienen que acoplar al módulo. Esto es totalmente, 180 grados diferente. Lo que está diciendo es, tengo que cambiar para ellos. Eso es un progreso gigante en mi punto de vista, gigante. Para lo que venimos viendo, sí. La parte que me preocupa es Yildiz en la banda. Queríamos que él y Andrea también intercambiaran posiciones. Mal. Yildiz no puede estar en la banda para estar intercambiando posiciones con Cambiaso. No, el Cambiaso perdido. Claro. O sea, pero Yildiz tú vas a hacer que Cambiaso sea tu 10. Yildiz es diferencial, exacto. Yildiz es diferencial cuando está dentro del partido, cuando está ahí atrás de los defensas, cuando es libre de ir a la derecha e izquierda, encontrar los espacios. Si tú me lo estás poniendo muy a la banda, que fue el gran error que cometió Mota, que arregló Tudor cuando regresó.
Cuando entra Tudor y mete a Yildiz, lo aleja de la banda. Y él mismo decía en las declaraciones post partido, Yildiz no puede estar en las bandas, tiene que estar metido en el centro del campo porque es el diferencial. Y ahorita me dice, ellos están ahí para intercambiar posiciones. ¿Qué? Yo no quiero que mi 10 súper fantástico intercambie posiciones con el mediocampista izquierdo. No me jodas. No me jodas. Esa es la parte que no me gustó. Entonces, una positiva, una de cal y una de arena en cuanto a las declaraciones de Igor Tudor hoy. Porque no entiendo, de verdad, no entiendo el concepto detrás de decir esas cosas. Quizás me equivoco, no lo sé. Si vimos bien la temporada pasada, Giles no puede jugar de carrilero, vamos a decirlo así. Pero, o sea, a mí lo que me genera mucho ruido, Juan Diego, es que él mismo lo dijo. Él mismo cuando llegó a la Juventus dijo, Yildiz se pierde en la banda. ¿Por qué ahorita cambias? Porque ahorita, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita te estás totalmente... Y aparte, yo no lo vi en el juego que Yildiz como que tomara, digamos, el puesto de cambiazo, no sé, ese plan se lo creó él, porque yo no lo vi. Tan fácil que es decir, la cagué, y ya. Bueno, difícil, ¿no? Decir eso. Oye, bueno, no salió como queríamos en el planteamiento y ya, punto, ya. No es que no, bueno, la idea era que intercambiaran posiciones y Cambiaso se viniera por el medio y Yildiz a la banda, como para aquí. ¿Cuál es el beneficio que sacas ahí poniendo a tu mejor jugador lo más lejos del arco posible? Claro. Lexi Martínez dice, saludos chicos, nuestra defensa es un flan de chocolate con dulce de leche. Sí, pero yo aquí vuelvo y me voy a morir en esta montaña, ¿no? Yo creo que es cuestión del módulo, chicos. O sea, no, el módulo no apoya la fase defensiva, aunque hoy no hayamos recibido gol, quedan muy expuestos los defensas cuando se supera la línea de medio campo, y la línea de medio campo cuando juegas con dos mediocampistas es muy fácilmente superable. Cuando nosotros cambiamos al 3-5-2 nos dejaron de superar. Y la defensa se vio mejor. Con un Rugani roto. Porque recordemos, Rugani jugó la mayor parte del segundo tiempo con el abductor jodido. Y me da cosita que le pregunten a Tudor por Bremer, que ni siquiera jugó, y no le pregunten a Tudor por Rugani, que se fajó y no pudo, y la verdad que termina saliendo lesionado. Lo de Rugani a veces lo veo un pelo injusto, ¿no? Porque a veces, digamos, los primeros partidos de la temporada que pusieron a Gatti, y honestamente a mí Gatti esta temporada no me parece, y la temporada pasada también lo demostró, o sea, bro, estás allí por un problema financiero, creo yo, que tiene la Juventus, más que cualquier cosa. Es muy bonita la historia, que pegaba bloques ayer, ventanas, no sé, bloques o ventanas, lo que sea, y sí, y 3 semanas después estás en la Juventus, me digo, ay, de sueños, pero no sé, a veces te falta mucha concentración, te falta mucho nivel, no tienes la velocidad, deja pasar los defensores, no sé, ¿me entiendes? O sea, y veo que Rugani, por lo menos, después de verlo jugar, de volverlo a verlo jugar, a lo mejor no es lo mismo cuando tú lo tenías de cuarto defensor, que tenía a Bonucci, lo que tenías a Bonucci, Barzagli y Chiellini, y él era el cuarto defensor. Tú dices, coño, obviamente es malo, bro. Si lo estás comparando con 3 monstruos, este tipo es malo, bro. Pero ahorita lo estás comparando literalmente contra quién, bro? Contra Gatti, contra Kelly, Kalulu, y él. Sí, Kalulu. Kalulu juega muy bien cuando juega en su posición. Sí. El año pasado hablábamos que cuando era por derecha, de tercer central por derecha, el tipo rendía, el tipo lo hacía bien, y todo el mundo, coño, esto fue una ganga, no salió barato, qué bolas el Milan de dejarlo. Sí, pero yo lo he visto ahora por ese lado jugando de lateral derecho. Bueno, lo he visto perdido. O sea, él hace su mejor esfuerzo, pero se sabe que no se está jugando en la posición que es. Porque cuando ha hecho los cambios de ponerlo otra vez de defensor durante el mismo juego, es otro Kalulu. ¿Entiendes? El tipo tiene limitaciones. Tú lo ves que cuando corre, que se va a hacer un enganche para quitarse un defensor, para centrar el balón. Verga, pero parece un marruñeco. ¿Entiendes? No está ahí para eso, ¿no? O sea, para eso tú traes, de verdad, como dijeron en el comentario ese,
fuiste y cambiaste a Costa para traerte a Joao Mario para venir y meter a Calulu. Coño, ahí te hubiese ahorrado una plata. Exacto. No entendí. O sea, no entendí qué hiciste. ¿Entiendes? Y se supone que era un cambio que Tudor lo habló con el otro carajo, con el Comolí. Sí, exacto. Sí, al final pues es parte del comité de fútbol, ¿no? Donde se hacen estas decisiones. Pero bueno, chicos, termina empatado 0-0 el partido. Al final, pues la Juventus hizo lo que pudo, ¿no? Dentro de las limitaciones internas y, digamos, normales y autoimpuestas, ¿no? Porque yo creo que también nuestras limitaciones son un poco autoimpuestas. Se viene la pausa de selecciones por parte de la Juventus. Hay varios convocados por sus selecciones. En Italia van Locatelli y Cambiaso, Gatti no. Openda está convocado, Conceição está convocado, Yildiz convocado, Serbia, tanto Kostic como Vlahovic están convocados. O sea que hay varios jugadores que irán a sus selecciones. Esperemos que pues les vaya bien, pero más que todo que no regresen lesionados. Sod dice, consulta para los panelistas, ¿por qué ningún director deportivo viene a la Juve? Estamos toda la temporada sin director deportivo. Bueno, por ahora no ha llegado director deportivo, no quiere decir que ninguno vaya a llegar. El que sonaba que iba a venir, Braz, terminó decidiendo irse para Arabia Saudita en vez de querer competir en la Serie A. Bueno, es una decisión personal, obviamente pues se la respeto, pero me llama la atención. Papá. Sí, por eso te digo. O sea, ojo, si a mí me dicen, póngalo, no sé, en el trabajo que sea, a mí me dicen, te vas a ir a un equipo donde vas a tener que hacer milagros, ¿ok? Con el poquito dinero que tenemos para conseguirte un jugador tipo Kvaratskhelia, que te lo sacaste de Bosnia por allá y lo pusiste, ahora es un tipo de fenómeno de un equipo, ¿no? A que en Arabia te van a pagar más de lo que te voy a pagar aquí, tu familia va a estar bien. ¿Quién coño va a evaluar lo que hiciste en Arabia? O sea, ¿quién te lo va a discutir? ¿Quién te va a estar todos los días en los diarios hablando mierda de ti? ¿Entiendes? O sea, yo me iría para Arabia tranquilamente. Bueno, pero también es un buen, o sea, entiendo tu punto, pero pues era, digamos, un challenge, ¿no? Al final del día y decir, oye, llegué a la Juventus, hice la diferencia, también tiene su mérito, ¿no? Yo no tampoco subestimaría, ¿no?, el atractivo de la Juventus. Lo que pasa es que pues digamos, es un compromiso importante. Para cerrar, quiero que respondan esta pregunta de Capo. ¿A los cuántos empates nos preocupamos, Tomás? Van 5 seguidos entre Champions League y Serie A. Bueno, yo no soy el mejor para responder eso porque yo estoy preocupado desde el final de la liga pasada. Yo a los 5, a los 4 o 5 yo estuviera preocupado. Ok, o sea, ya estás preocupado ahorita entonces. Sí, estoy preocupado. Bueno, estoy preocupado porque, coño, o sea, lo que yo hago en mi día a día, si estoy haciendo lo mismo, y no me da el resultado y estoy ahí en el sitio haciendo lo mismo, tengo que buscar por otro lado. Y otro lado es cambiar el módulo, ¿me entiendes? Ya, claro. Ahorita lo hizo, por lo menos, supongamos, si lo comparamos él con Mota, Mota nunca lo hizo, o sea, Mota, no joda. Y eso le costó el trabajo, pues, ¿me entiendes? Aquí por lo menos ahorita, en este juego lo hizo. Vamos a ver si el siguiente juego sale con algo distinto. Yo te diría que a Mota lo que le costó el trabajo fue la desconexión con la plantilla, más que claro. Cosas. Eso fue lo que le costó, terminó costando el trabajo a Mota, más que justo, ¿no? Que lo hayan echado por eso. Pero aquí yo creo que el tema pasa porque yo no veo algo que le pueda dar la vuelta a la situación. O sea, de repente podemos salir a ganar el próximo partido contra Como y tal, pero después nos toca la Champions, que vamos como vamos, ¿no? Remándola de milagro en milagro para empatar, ni siquiera para ganar. Entonces, yo siento que llega un momento que se te acaba la suerte y te estás consumiendo la suerte y no llegamos ni 2 meses de torneo. Llega un momento que llegará enero, llegará marzo, llegará febrero y veremos dónde estamos si seguimos así. Es preocupante para mí la situación. Bueno, y que también, o sea, entre los empates, ¿no? Mucha gente comentaba, el empate de hoy, el punto de hoy sería mejor, o sea, sería buen punto si no hubieras empatado los partidos anteriores. O sea, si tú le sacabas el resultado al Verona, por ejemplo, al Atalanta, el empate de hoy estaba muy bien. Estaba muy bien.
Mi Pero problema es que esos tampoco fueron partidos donde hayamos sido arrolladores y ellos nos hayan no, exacto. empatado Ese por es el suerte. problema, que esos no los tenías que empatar. O sea, jugamos contra un Atalanta terrible y no lo sacamos. También es cierto que el Verona, pues, nos jodió el arbitraje, ¿no? Que eso, pues, hay que resaltarlo, pero tampoco es que propusimos mucho, ¿no? Para poder sacar ese partido adelante. Entonces, o sea, estos empates empiezan a ser problemáticos porque te empiezan a quitar, ¿no? Lo positivo de resultados que pueden ser empates positivos, y aún cuando ganes el próximo partido, sigues teniendo demasiados puntos que dejaste en el camino. Si no lo aprendimos eso el año pasado, porque eso nos fastidió muchísimo, la cantidad de empates que tuvimos el año pasado nos fastidió mucho para poder lograr la calificación a la Champions League, aún sacando resultados positivos durante esos meses con Tudor, porque habías empatado demasiado, habías dejado demasiados puntos en el camino, y ahí donde generas el problema. Entonces, mi respuesta para Capo, ¿a qué punto es que empieza a ser preocupante los empates? Yo estoy de acuerdo con Juan Diego, es ya. O sea, ya es preocupante, más que todo por también una situación interna psicológicamente. O sea, la empatitis es una enfermedad muy, muy jodida, porque te quita mucha confianza en ti mismo. Y Sales al también, campo siempre preocupado porque no puedes y, sacar los partidos adelante, entonces, oye, vamos a empatar otra vez y mejor que no perdamos, ¿no? Pero al final, a veces perder funciona, a veces perder ayuda. No y sé, también dime, pasa lo Diego, ¿qué me siguiente, van a decir? te empiezas a comparar con las temporadas pasadas, por lo menos. Claro, ¿Entiendes? Y de ya la sabemos los presión, resultados de la temporada pasada. ¿Entiendes? Yo De te hecho, que se hable ya hoy en día que se come o no se come el panetón. De hace muchos años que en la Juventus no se cambiaba un director técnico a mitad de temporada, ¿me entiendes? O sea, para correcto, volverlo a repetir, coño. correcto. bueno, Tengo las declaraciones de Pierre Kalulu en rueda de prensa. ¿Les interesa o cerramos? Termino. Dale. Dila. Ok, entonces, Pierre Kalulu en rueda de prensa, empate. Fue un partido complicado. Teníamos un rival fortísimo que venía de 5 victorias. En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones. Luego ellos también tuvieron la posibilidad de marcar. No estamos satisfechos con este punto, pero estamos obligados a tomarlo. Concentrados en el próximo partido. Se siente cómodo en ese rol. Cada uno tiene sus preferencias. Yo estoy en el campo. Puedo tener algunos centros más, estar dentro del área de penalti. Me gusta atacar más. Intento cumplir con mi objetivo de ser lo más completo posible. Espero que dentro de 1 o 2 meses me digan que prefieren verme en ese rol. Objetivo de la temporada, estar en lo alto. Debe responder el míster. Tenemos nuestra historia e identidad. Siempre apuntamos alto. Es una temporada todavía larga. ¿Cómo ve al Milan? Siempre es delicado hablar de los rivales. No estoy dentro de su equipo y no conozco sus estrategias. No tienen copas europeas, pueden estar más frescos en comparación con los demás. Defensivamente son muy atentos. Favoritos en el campeonato. Prefiero un campeonato así, en el que no hay favoritos. Todos los partidos son bonitos de ver, en los que no sabes quién puede ganar. En este punto de la temporada todavía está todo abierto. Bueno, sexta jornada, querido. Tomás, ¿opiniones? yo espero no verlo más de carrilero. Él espera que uno le diga que en 2 meses va a estar mejor ahí. Yo espero no verlo más de carrilero. No por mal, sino siento que tiene unas cualidades muchísimo mejores para hacer, En otro lado, inclusive hasta lateral. claro. Pero cuando depende tanto de la ofensiva de una persona que no tiene esas cualidades, esa técnica, esa táctica de saber subir, bajar bien, de saber acompañar, te puede salir bien un rato, pero no siempre te sale mal. Y aquí está. Tratemos a Joao Mario, que no sabemos qué pasó. Y ponemos a Kalulu, que no está dando el nivel. Y tampoco que tú me digas que hoy era imposible poner a Joao Mario por Kalulu, porque el Milan nunca atacó por su lado. Nunca atacó por su lado. Llegan por el medio como si nada. Bartesagui nunca fue problemático en el ataque. Realmente era Rabiot quien llegaba por esa banda. Juan Diego, opiniones sobre las declaraciones de Bremer en rueda de prensa. Kalulu. Perdón, de Kalulu, perdón.
Mira, sí, ojo, se nota que es un jugador que, como dice, yo estoy a lo que el míster me diga. Si el míster me dice por aquí, Claro. con tal que juega. Eso es lo que él está respondiendo ahí. La verdad, estás fuera de rol y digamos, tú no eres una, ¿cómo es? Una navaja de esta suiza, un Swiss Army para ponerte a usarte en cualquier lado, bro. Tu posición es allí de, ¿cómo es que? Defensa por derecha y ya, punto. Para eso tienes a Joao Mario, ¿me entiendes? Y para eso se tienen que mover y buscar otro más, otro lateral derecho. Mm. Es así. Porque, ¿cómo es que se llama? Cambiazo no cubre bien el lateral derecho. Pero es raro, ¿no? Porque esa era su posición, digamos, más fuerte, ¿no? En la Serie A juega, perdón, en la Nacional Italiana juega en el lateral derecho, ¿Y quién juega en el izquierdo ya? Di Di Marco. Marco. Mierda. ¿Qué quiere decir mierda ahí? No me entiendo. Yo te entiendo. Bueno, chicos, yo creo que lo podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias, Tomás, Juan Diego y Piero, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos permitido acompañarles durante el partido. No se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir para que su comunidad siga creciendo. La invitación es para mañana, match análisis del prof sobre este partido. Así que debería estar bueno. Imagino que Pobrecito el prof que tiene que analizar esto. sí, de verdad que sí. Pero bueno, lo dejamos acá. Sacarle agua a las piedras hoy, lo que vimos. Bueno, pero algo se inventa, no te preocupes, algo se inventa. Chicos, Tomás, Juan Diego, muchas gracias, de verdad. Disfruten el resto de su domingo. Nos vemos. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Pasen bonito resto de fin de semana. Nos vemos mañana. Hasta luego, pueblo. Chao.